Agradecemos haber aceptado la invitación que hacemos a esta conferencia sobre cómo pensar geopolíticamente. Igualmente agradecemos a nuestros invitados, el profesor Ramón Arturo Maya y la profesora Claudia Avendaño, y también les queremos contar que esta conferencia es organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social, en cabeza de la profesora Marta Valderrama. Igualmente la organiza la Facultad Nacional de Salud Pública, en cabeza del profesor Emanuel Nieto, y la Corporación Voces Ciudadanas, donde están los profesores de la Universidad de Antioquia, Gustavo Herrera, Ramiro Giraldo y quien les habla. Les recuerdo que este espacio es un espacio que se viene desarrollando hace ya aproximadamente 5 años de foros permanentes con los cuales estas tres entidades quieren promover espacios de debate y de discusión sobre temas coyunturales, aspectos importantes a nivel del debate académico y abiertos a toda la comunidad en general. En el día de hoy, entonces, tenemos la conferencia Cómo pensar geopolíticamente, y para ello, entonces, contamos con la presencia de la profesora Claudia Avendaño. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía de la UPB y candidata a doctor en filosofía de la misma universidad. Igualmente tenemos al profesor Ramón Arturo Maya. Él es historiador de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias Políticas de la UPB y profesor también de pregrado de la Escuela de Ciencias Sociales de la Pontificia Bolivariana. Para pensar geopolíticamente el siglo XXI, es necesario comprender las particularidades que marcaron las guerras, conflictos y luchas de las potencias por el poder socioeconómico del siglo XIX hasta el día de hoy. Y para entender estas particularidades debemos empezar por definir lo que se entiende por geopolítica, la manera como se construyó la idea de imperialismo desde la Inglaterra victoriana, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la disputa entre las potencias de Estados Unidos de América y la Unión Soviética, es decir, lo que se denominó la Guerra Fría, en ese orden mundial que marcó al planeta especialmente entre 1945 y 1991. La posterior elaboración del imaginario de la globalización con sus nuevas guerras de las tribus, en una disputa por los recursos energéticos, el agua, los alimentos y las rutas del comercio. En este contexto, se hace necesario entonces dar un recorrido por la historia de las últimas décadas del siglo XIX y el siglo XX, para comprender el papel de las potencias armamentistas y económicas, así como el papel de los países tercermundistas ricos en recursos e inmersos en guerras civiles y conflictos sociales como el Congo, Afganistán, Pakistán y la misma Latinoamérica, sin olvidar analizar los posibles roles en la geopolítica del siglo XXI de los países con economías emergentes como la China, India, Sudáfrica y Brasil. Bueno, entonces vamos a dar la palabra a nuestros invitados. Vamos a trabajar más como foro, más una conferencia, donde ellos van a estar dialogando conjuntamente sobre el tema propuesto. Luego de este diálogo podremos dar entonces la palabra, o no sé si podemos ahí en medio de la conferencia hablar para todos los asistentes y para que podamos también establecer un diálogo con todos ustedes. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y gracias también a nuestros invitados. Con mucho gusto. Si quieres dejar el micrófono ahí.
Primero, si vamos a hablar de cómo pensar geopolíticamente el siglo XXI, tendríamos que empezar por ¿y qué es geopolítica? Uno podría pensar que sabe qué es geopolítica, incluso si no separa la palabra en dos, geografía y política, podríamos decir, sencillo, geografía política. Ya lo solucioné. ¿Y qué significa eso? Muchas veces podemos hacerlo y jugarlo. Algunos autores consideran que geopolítica es lo mismo que geografía política. Sin embargo, los que son expertos en este campo van a afirmar que mientras en geografía política vamos a estudiar cómo el entorno determina a los hombres, especialmente el clima, el relieve, las condiciones físicas, lo que se encuentran, los recursos, y eso nos va a determinar, no necesariamente para hablar de un determinismo, pues que seamos muy dicharacheros, bullosos, rumberos, porque somos costeños, y que si somos, por el contrario, de tierra fría, seamos reservados, callados, menos sociables. No necesariamente, pero sí hay unas cosas que nos determinan dentro de las condiciones geográficas. Por ejemplo, el tener cerca el agua o tener que caminar varios kilómetros por ella. No es lo mismo poder abrir una canilla y que salga el agua y poder tenerla con suficiencia, a saber uno que tiene que buscarla por kilómetros, que tiene que competir con los animales por los abrevaderos y abrevaderos que en ocasiones están completamente contaminados. Eso determina la manera de pensar de las personas, la manera de actuar. Eso sería geografía política. Pero ¿y entonces qué es geopolítica? Para estos expertos, geopolítica es la manera como los hombres determinan el entorno. Parece lo mismo. En matemáticas dirían en una suma que el orden de los factores no altera el resultado. Sin embargo, en geopolítica sí, y en geografía también. Mientras la geografía determina a los hombres políticamente, nosotros los hombres políticamente determinamos el entorno. Y la mayoría de las veces, la manera de determinar el entorno con la geopolítica es con los conflictos, con las luchas, con las guerras, que terminamos transformando. ¿Se imaginan Hiroshima, Nagasaki, antes de las bombas en 1945? Es probable que hayan recuperado muchas cosas, pero su suelo, su gente, tendrá siempre la cicatriz, y esa cicatriz hace parte de lo que son su raigambre, lo que son ellos, lo que piensan, y digamos lo que va a marcar para su futuro después de 1945, el día de hoy y más allá. Geopolítica tendrá que ver la mayoría de las veces con acciones que no suelen ser muy positivas, porque muchos de los autores consideran que la geopolítica es una doctrina de la guerra fundamentalmente, y hablan de geopolítica específicamente en estos términos desde Inglaterra, la Inglaterra del siglo XIX. Esa Inglaterra que parecía estar bajo unas condiciones bastante lamentables al inicio del siglo y que terminando el mismo siglo XIX ya se llamaba a sí misma la nación imperialista, una nación con poder en absolutamente todos los territorios del planeta. ¿Cómo lo hizo? Entonces algunos estudiosos, entre ellos Mackinder, que quizás es el más famoso, va a pasar una especie de texto que se va a convertir en guía para la época. Halford Mackinder, que era un estudioso, un catedrático, pues no tenía que ver con dirección política, no tenía que ver con la dirección administrativa de su país. Simple y sencillamente lo que hace es mirar lo que había hecho Inglaterra, partiendo de una pregunta. ¿Cómo hace Inglaterra para que en 1801, cuando Napoleón Bonaparte llega al poder y se empiezan a poner las cosas complicadas para Europa en general y para Inglaterra específicamente, después de 70, 75 años, sea una nación tan poderosa? Al estudiar esto, va a empezar a hablar de la geopolítica inglesa. Pero bueno, si vamos a hablar de geopolítica, tendríamos que pensar, entonces, ¿qué fue lo que hizo Inglaterra para que eso sea como que tan importante? En 1801, Napoleón Bonaparte se corona emperador y su pretensión es quizá competir con un imaginario que existía en la historia, Alejandro Magno, ser más grande que él, alcanzar unos territorios muchísimo más grandes y una recordación mayor en el tiempo. En cierta forma, Napoleón lo consiguió, y una de las particularidades es la manera como se mueve por toda Europa. Dentro de las circunstancias, hay alguien que se le opone, y se le oponen las Islas Británicas. Estas Islas Británicas logran mantener fuera de su territorio al ejército napoleónico, pero no logran evitarlo por completo. Napoleón los va a cercar, los va a rodear de barcos de guerra, bajeles de guerra, para impedir que Inglaterra pudiera salir o entrar. Una de las particularidades de Inglaterra es que ya en el siglo XVII habían faltantes para mantener a la población. Sus suelos no eran precisamente y no son todavía muy fértiles. Muchos
mucho de lo que estaba dedicado al cultivo de los cereales se había tenido que convertir en campo de ovejas, porque ya eran bastante estériles estos campos. La población inglesa empezaba a crecer cada vez más y había faltantes de alimentos. Por lo tanto, Inglaterra dependía de materias primas que venían del exterior. Cuando las 13 colonias de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos se independizan, van a perder una despensa maravillosa, pero les queda Asia, les queda África. Sin embargo, cuando Napoleón Bonaparte los somete a lo que se llama el embargo napoleónico, los ingleses no pueden salir, no pueden moverse. Básicamente van a empezar a faltar los elementos más esenciales para la supervivencia e incluso para sentirse ingleses. Un inglés que se respete no es inglés si no se toma al levantarse una taza de té. Pero la taza de té tiene que venir desde Asia. ¿Y cómo lograrlo? Si no se deja entrar absolutamente nada a este territorio. Los ingleses se podría decir que tienen el agua al cuello, e inclusive más allá arriba del cuello, están a punto de ahogarse. Tienen inconvenientes graves y serios. Deben defenderse y deben, en cierta forma, acabar con su enemigo. ¿Y cómo hacerlo si están cercados? Uno de los grandes inventos de los ingleses y de lo que va a ser la revolución industrial es el clipper. Casi nunca se menciona. El Hobsbawm le dedica algunos espacios interesantes a lo que es el clipper. Un pequeño barco estilizado, 3 mástiles con velas triangulares. 2 personas pueden maniobrar el barco, subir y bajar las velas. Caben tan solo entre 10 y 12 personas. Es pequeño, es bastante delgado, no sirve para almacenar mucho ni para llevar muchas cosas. Comparado con bajeles de guerra que tienen hasta 80 mástiles, que tienen alrededor en ocasiones hasta 800 hombres dentro del barco, cargados de cañones, ¿qué podría ser un pequeño clipper? Los pequeños clippers se mueven a mayor velocidad que cualquier barco hasta el momento y pueden deslizarse entre el embargo napoleónico, burlarlo. Sería más o menos, imaginémonos una especie de tabla de surf que se mueve rápidamente en el mar y mientras el bajel busca la manera de apuntar sus cañones, el barco ya va lejos. Pero no le cabe mucho. Este clipper va a regresar con comida, va a regresar con 2 personas a bordo cuando salió con 12 o 13 personas y regresa con 2. Si uno es medio perverso, como lo soy yo en ocasiones, uno diría, tiraron a la gente al agua y la cambiaron por comida y regresaron con comida, eso es sencillo. Realmente no tiraron a la gente al agua, la van a dejar en Portugal, en España, la van a dejar incluso en Francia, en Italia, la van a dejar en todos los territorios europeos. Muchos dicen que aquí nace la primera y más moderna oficina de espionaje del mundo. Van a dejar hombres preparados militarmente, hombres incluso de la aristocracia, que se van a regar por toda Europa y van a empezar a hacer contactos. ¿Acaso los ingleses eran los únicos que querían acabar con Napoleón? No. Hasta los mismos franceses, algunos franceses no querían a Napoleón. Lo que van a empezar es a buscar aliados. Mientras el clipper regresa con comida, esta gente se va a dedicar a buscar aliados, personas que estén dispuestas a luchar contra Napoleón. Uno podría decir que incluso aquí hay una especie de pequeños pasitos de lo que sería una Unión Europea. Se empiezan a juntar y se empiezan a organizar. En el año de 1814, un general inglés llamado Wellington va a liderar un ejército multinacional. Realmente es un ejército europeo, todos contra Napoleón Bonaparte en Waterloo. La batalla es dura, dolorosa, tiene muchísimas bajas, pero tiene un ejército triunfante dirigido por un personaje, Wellington. Y Wellington habla en nombre de Inglaterra. Habla de esa nación que es la que va a liderar las negociaciones de la derrota de Napoleón. Una vez encerrado Napoleón, bueno, después se va a volver a volar y eso va a ser algún inconveniente, pero la particularidad es como si los ingleses se hubieran hecho una especie de propósito. Al fin y al cabo, cualquier otro en el futuro, siguiendo los pasos de Napoleón, podía hacer lo mismo con Inglaterra, cercarla y dejarla sin posibilidad de salir a ninguna parte, mejor dicho, condenarlas a muerte, como si fuera un sitio medieval en un castillo, rodear el castillo de fuerzas armadas sin necesidad de mover un solo dedo, esperando que la comida se agote, y una vez que la comida se agote, la gente se rinde. Dentro de esas circunstancias, Inglaterra parecía una especie de castillo que podía ser sitiado por cualquiera. ¿Qué tiene que hacer Inglaterra? Inglaterra tiene que resolver su problema de un territorio pequeño y ubicado demasiado al norte, donde sus tierras son muy estériles. ¿Y cómo se resuelve eso? Sencillo, se consiguen tierras en otras partes. Y que esas tierras tengan lo que no tiene Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que sean tierras ricas en materia prima y que sean tierras ricas con una mano de obra. Pero ¿y cómo lo van a lograr?
se van a extender y se van a extender por el mundo. Y como no se supone que estaban con el agua aquí, deberían estar bastante mal económica y políticamente. Su triunfo en la batalla de Waterloo les da los elementos suficientes para empezarse a extender incluso en territorios que Napoleón tenía y van a empezarse a apropiar de los lugares más estratégicos del planeta. Por ejemplo, tienen una fuerza naval suficientemente capaz de cerrar el Canal de la Mancha. Quien quiera y venga, por ejemplo, por el lado de América, en dirección, por ejemplo, a Hamburgo, necesita contar con el permiso de los ingleses. Los ingleses van a hablar del portazgo, como si fuera una puerta en el mar, y realmente son los barcos ingleses que deciden quién entra y quién sale por el Canal de la Mancha. Si usted quiere salir de Hamburgo, el puerto más importante del Atlántico Norte, tendrá que contar con el permiso de los ingleses. No solamente eso, el siguiente paso es el estrecho de Gibraltar. ¿Usted quiere salir del Mediterráneo al Atlántico o del Atlántico entrar al Mediterráneo? Necesita entrar por la puerta. Quien es el dueño de la puerta decide quién entra, cómo entra y cuánto tiempo entra. Dentro de esas circunstancias empieza a apropiarse de estos lugares. Libia y Egipto los va a convertir en un protectorado, la costa norte de África. Los griegos, cuando ven a los ingleses con esta capacidad de poder, le piden un favor. Están invadidos por los turcos, están invadidos desde el siglo XV por los turcos. Los ladrones turcos se habían metido en Grecia y se habían quedado en Grecia. ¿Qué hacen los griegos? Pues bueno, ya que los ingleses están con tanto poder, son más cercanos a mí que los turcos, o al menos eso dirán los griegos. Realmente geográficamente están más cerca los turcos que los ingleses, pero los griegos consideran que los turcos son asiáticos y los ingleses, como ellos, son europeos. Le pedirá el favor, un favor muy especial. Ayúdeme a echar a los turcos de mi casa. Y los ingleses, muy amables, ellos son bastante encantadores, le van a decir que sí, que con mucho gusto. Se van a entrar a Grecia, van a expulsar a los turcos y se van a quedar en Grecia. Más o menos como si usted tiene un ladrón en la casa y le pide a alguien, por ejemplo, le pido a Ramón que me ayude a echar el ladrón de mi casa. Y él me dice que sí, echa el ladrón de mi casa y se queda en mi casa. Eso es bastante complicado. ¿Y cómo lo saco después? Si se supone que me estaba haciendo un favor. Cuando le ganan los turcos en Grecia, Turquía está al frente. Entonces resulta que los primeros pasos van a ser el estrecho de Dardanelos y el estrecho de Bósforo, las puertas necesarias para pasar del Mediterráneo al Mar Negro, o del Mar Negro al Mediterráneo. Uno diría, ¿no se les ha perdido nada en el Mar Negro? Se les había perdido bastante. El Mar Negro es, en toda su costa, el círculo cerealero de toda Europa. En otras palabras, el que provee de excedentes para el resto de Europa. Quien controla la puerta, controla sus excedentes en comida, que son esenciales para la dieta básica de los seres humanos. Dentro de esas circunstancias se va a empezar a regar por todas partes. De Turquía lo van a seguir los territorios que conocemos como Siria, Jordania, Líbano, toda la península árabe. Van a terminar destruyendo un imperio conocido con el nombre del Imperio Pashni, que era lo que quedaba del antiguo imperio persa, lo que serían Irán, Irak, Afganistán, después seguirán con Pakistán y después la gran perla de la corona, la India entera. Esta India, cuando la dominan y cuando la controlan, la convierten en su colonia, hace que ellos se consideren tan importantes que convierten a su reina, la reina Victoria, en emperatriz. Eran muy valiosos y muy importantes. Siguen por la costa asiática, se quedan en el sudeste asiático, se meten en China y empiezan a agitar a los señores de la guerra contra la viuda negra, conocida con el nombre de viuda negra, pero realmente se llama Tai Chi, la regente. El pobre pequeño emperador nunca va a ser emperador. Su padre, el último emperador manchú, muere cuando él es un bebé y deja a la emperatriz viuda negra como regente. Esta mujer considera que ser chino y tener una tradición milenaria no era comparable con ser europeo. Hay una historia un tanto perversa que cuentan los franceses, que son de los buenos historiadores del mundo chino, que dicen que la emperatriz Tai Chi entregó Indochina, que es uno de los territorios más ricos en su suelo y su subsuelo en Asia, se la entregó a Inglaterra a cambio del alquiler de una casa por 100 años. Ni siquiera le dieron la casa, se la alquilaron. La casa quedaba en Inglaterra y ¿saben cuál era la gracia de la casa? Que quedaba al frente de la casa de la reina Victoria. Entonces, cuando la emperatriz estaba en esta casa y sentía los carruajes, salía corriendo al balcón para ver a la reina Victoria y hacerle así, con la mano. Y eso la hacía sentir felicísima. Y a cambio de eso entrega Indochina. Uno dice, ¿puede uno ser tan absurdo? Bueno, eso es un solo ejemplo de lo que puede uno pretender pensar que ser europeo es mucho mejor que ser oriental o ser chino, con una tradición bastante poderosa y fuerte detrás que estaría dispuesta a renunciar.
Australia, Oceanía van a ser procesos de lo que ellos llamaron la New Colony, procesos de expansión inglesa en estos territorios. Inicialmente algunos de ellos eran colonias penales, pero con el tiempo se convirtieron también en proveedores de materias primas. Todo ese territorio, podríamos pensar, están metidos en parte de Europa, en África, en Asia y en Australia y Oceanía. Pero resulta que se van a meter en otros territorios, porque los ingleses van a empezar a hablar de geopolítica inglesa. Y la geopolítica inglesa tiene principios sencillos y elementales. Primer principio, la geopolítica es una doctrina de la guerra. No es una doctrina pacifista, no es un ejercicio de negociación. Es hacer la guerra y hacerla bien hecha. Hacer la guerra bien hecha significa ganar, cueste lo que cueste. Ese es el primer principio de la geopolítica inglesa. Segundo principio de la geopolítica inglesa, divide y vencerás. Son especialistas en esto. Ponen a la gente a pelear entre ellos y mientras la gente pelea entre ellos, ellos se apropian de lo que necesitan. Muchas de las divisiones que causaron hasta el día de hoy que estamos en 16 de abril del 2010, son consecuencia de la geopolítica inglesa. Problemas entre iraníes e iraquíes, problemas entre los mismos afganos, en Pakistán, regiones incluso como las del Medio Oriente, que todavía se estremecen con problemas, fueron problemas asusados con el principio de divide y vencerás. Problemas que una vez que se marcharon los ingleses, no resolvieron, se fueron para su casa y dejaron los problemitas y hasta el día de hoy se mantienen. El tercer principio es sencillo y elemental. El que golpea primero, golpea dos veces. Significa atacar por sorpresa. Como comprenderán, no se llega diciendo, hey, yo vengo aquí a mirar qué podemos hacer juntos. No, se llega con toda la fuerza que se es capaz para golpear y apropiarse de lo que se necesita. El cuarto principio, muchos de mis estudiantes en la Universidad Pontificia Bolivariana me conocen por este principio y eso puede ser un poco vergonzoso, pero lo que pasa es que funciona. El cuarto principio a mí y me encanta, porque resulta que en nuestra sociedad colombiana, y especialmente en los países, lo usamos constantemente y no sabemos que es un principio geopolítico. Por lo general, los que están muy jóvenes aquí no lo usan, pero de pronto lo han usado contra ustedes. Los de edad para tener hijos, lo más probable es que lo hayan usado. Imagínense un jovencito que ha estado en el colegio y en el colegio suenan campanas, timbres y le dicen cuándo tiene que ir a clase. Si se queda en el corredor aparece el coordinador de disciplina. Ey, ¿usted qué está haciendo por fuera, para adentro, para el salón? Y si no, firma el libro de disciplina. Si no va, llaman a la casa a preguntar por qué no fue. Usted no puede quedar vagando por ahí haciendo cualquier cosa. Llega a la universidad y que es tan solo un periodo de vacaciones, la mayoría de las veces, entre el colegio y la universidad, y llega a un lugar donde no suenan ni timbres ni campanas, nadie le dice que entre al salón, nadie le dice que vaya a clase, nadie llama a preguntar si usted fue o no fue a clase, y usted puede hacer lo que quiera. Usted se volvió grande, adulto. Es probable que se quede en la cafetería conversando, jugando cartas, no vaya a la universidad, diga que no tiene clase. Es más, alguna vez tuve un estudiante que me enteré que le había dicho al papá que ya iba como en quinto semestre y lo habían volado desde el primer semestre. Puede suceder. Hace poco incluso nuestro rector en una reunión con los padres de familia, eso lo está haciendo también la Universidad de Antioquia, les dijo a los padres de familia que ellos se quejaban que muchas veces no sabían los resultados académicos de sus hijos. Y el rector les dijo, no, no hay problema. El ID, o sea, el número de identificación de los estudiantes que está en el sistema SIGA, usted lo puede consultar. O sea, los papás pueden ver las notas de sus hijos. A los muchachos casi les dan un infarto. Pues, ¿cómo se le ocurre al rector decirle eso a los papás? Pues, eso no tiene sentido. Pues bien, además de ese problemita, es que usted ya es grande, entonces empieza a llegar tarde, tiene más contactos sociales, actividades, llega un poco más tarde, y en su casa, el aprensivo de pronto es su papá o su mamá, cualquiera de los dos, o los dos, y empiezan con la cantaleta. Esta ciudad es muy insegura. Repórtese. ¿Qué problema hay en llamar y decir, me devoro, estoy en tal parte? Y usted empieza a decir que es que usted no es un policía, que usted no es un bombero para estarse reportando, que es que tienen que confiar en usted. Bueno, todas esas cosas que ustedes se deben saber mejor. Alegan que el celular se quedó sin batería, que no tiene minutos, que no había señal, en fin. Ustedes se la saben mejor que yo. Van llenando la taza y van llenando la taza hasta que llega su papá o su mamá, el que maneje la autoridad en la casa y le dice, venga para acá y vamos a hablar. Y empieza. Esta casa, casi siempre empiezan por lo mismo, esta casa no es un hotel. Ya empezó, usted sabe cómo van las cosas ya cuando le dicen eso. Y le empiezan a dar una cantidad de condiciones. Entonces usted va a hablar y le dice, no, 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 es que esto no es una democracia. En esta casa las cosas son así. Si le gusta, bien. Y si no, ahí está la puerta. Mientras yo
ponga la plata en esta casa se hace lo que yo digo, ¿entendió? Y ustedes tienen que decir que sí. Mi abuela tampoco sabía de geopolítica y su papá tampoco sabe quizá. Pues ese es un principio geopolítico. Mi abuela decía que la verdadera economía, la verdadera independencia, perdón, empezaba por el bolsillo. Era bastante sabia. Pues resulta que el cuarto principio de la geopolítica inglesa es quien pone la plata, pone las condiciones. Como verán, le pongo bastante énfasis a este principio, por eso me identifican con él. Me gusta, porque es que es una realidad de apuño. Ahora, he mencionado territorios en Europa, en África, he mencionado territorios en Asia, en Australia, Oceanía. América queda como libre, ¿cierto? ¿No les parece? Resulta que los ingleses fueron encantadores. A nosotros en América Latina nos prestaron dinero para que nos independizáramos de España y fuéramos repúblicas independientes. Y nosotros, encantadores, estamos en bicentenario, van a oír mucho hablar de esto, nosotros aceptamos el dinero feliz e hicimos nuestra guerra. ¿Quién pone la plata pone las condiciones? Nosotros fuimos colonia inglesa. Nos pusieron dos condiciones que eran sencillas de cumplir. Primera condición, laissez-faire, dejar hacer. Véndale al que pueda, cómprale al que pueda. Como dirá Galeano, Eduardo Galeano dirá que América Latina se especializó en perder. Desde el principio nos especializamos en vender materia prima barata y en comprar manufactura cara. Y eso sellaría nuestro destino en lo económico, en lo político y en lo social. Era una simple, sencilla condición. Segunda condición, manumisión de los esclavos. ¿Qué es la manumisión? Liberar los esclavos. ¡Qué discurso tan bonito! Todos los seres humanos somos iguales y tenemos el mismo derecho a gozar de la libertad. Precioso. Los ingleses volvieron los derechos humanos algo de la vida cotidiana. Lo que no nos explicaron es que detrás de eso realmente lo que estaban buscando era consolidar un sistema económico que habían pensado sus primeras semillitas por allá en la Edad Media, pero que se consolidaba con mayor fuerza, liderada por los ingleses, obreros que se necesitan para un sistema llamado capitalismo. El capitalismo no necesita esclavos, el capitalismo necesita obreros, necesita gente que produzca para que después consuma, porque el capitalismo funciona así, producción y consumo. Un esclavo puede hacer camisas para él, para su amo y para cualquier otro, y ya. Un obrero hace camisas, le pagan salario por hacer camisas y paga por comprar las camisas. Así funciona el mundo del capitalismo. Entonces, liberar los esclavos era el sistema económico que terminaba imponiéndosenos a nosotros. Dentro de esas circunstancias, si se nos impone el sistema económico, se nos impone también el sistema político y el sistema social. Por eso nosotros fuimos colonia. Resulta que los ingleses no solamente nos prestaron plata a nosotros los latinoamericanos, también le prestaron plata a otros países europeos, le prestaron plata a los rusos para que construyeran sus líneas férreas. Y de nuevo, quien pone la plata pone las condiciones. Le prestaron plata a Francia, le prestaron plata a Portugal, a España, a Italia. Terminaron teniendo, casi que en una bandeja de plata, al planeta Tierra. Siempre en los lugares mejores. Por ejemplo, casi siempre buscaron la costa, porque al fin y al cabo ellos eran una isla y se movían por barcos. Pero la condición es que en ocasiones lo que hacían era atravesar todo un continente. Por ejemplo, en África, tenían en el norte a Libia y tenían Egipto. Iban a tener en el sur a Sudáfrica. En el centro hay algo encantador, Kenia. Kenia tiene suelos fértiles, produce buena materia prima, excelente corredor. Si usted arranca desde Sudáfrica, puede perfectamente atravesar toda África siguiendo de Sudáfrica a Kenia y de Kenia hasta Egipto y tendría controlado todo este continente. Van a ser los dueños fundamentalmente de los territorios más preciosos. Esto es geopolítica, se mueve con otros muchos principios, pero estos 4 principios se van a repetir en las próximas geopolíticas de las otras potencias. ¿Qué busca la geopolítica? Busca fundamentalmente 2 cosas. Primero, territorio. ¿Pero qué territorio busca la geopolítica? Perdón, que es que ya los viernes a esta hora he hablado tanto que... Y como comprenderán, por lo general hablo bastante rápido, eso que estoy haciendo ejercicios de tratar de hablar despacio. Para darle la palabra a Ramón. ¿Qué se busca? Se busca territorio. Pero el territorio tiene que cumplir unas condiciones particulares especiales. Primera condición. ¿Qué es más rico y más poderoso? ¿Tener un territorio pequeño o un territorio grande? Grande. Incluso uno le dicen, invierte en tierra, que tierra no hay más. O sea, mientras más grande la tierra, mucho mejor. Entonces usted busca territorios grandes.
Casi siempre los países más grandes, casi siempre, los países que tienen territorios más grandes suelen ser los países más poderosos. Cuando uno tiene un territorio pequeño, tiene muchas desventajas. Hay, por ejemplo, una descripción que suena fea y peyorativa, es insultante, cuando se refieren a Uruguay y Paraguay. Los llaman los países enanos. Pero es que si usted compara Uruguay y Paraguay con los vecinos que tienen, que son Brasil y Argentina, pues ¿no? Si usted compara los países centroamericanos con México, que es su vecino del norte, o después con Estados Unidos, eso es ser enano. Si usted compara ciertos países, por ejemplo, como Japón mismo, con un país, por ejemplo, como fue la Unión Soviética, pues naturalmente le hizo que la Unión Soviética no era un solo país, sino una unión de países. Pero el tamaño es determinante. Ahora, el tamaño es importante y un país como Colombia es grande, pequeño, es mediano, tirando para pequeño, no es muy, muy pequeño, no, pero tampoco es grande. Pero resulta que con el territorio es importante, y si a usted le van a decir que le van a regalar una finca de 1000 hectáreas a una finca de una cuadra, usted dice inmediatamente 1000 hectáreas. Segunda condición del territorio que usted tiene que preguntar siempre. ¿Le van a regalar una finca de una cuadra o una de 1000 hectáreas? Según el primer principio de la geopolítica en el territorio, la de 1000 hectáreas. No. Pregunte primero en dónde está. Porque si a usted le dicen que 1000 hectáreas, por ejemplo, en la región del Putumayo, donde en este momento hay una gran cantidad de problemas de narcotráfico, tenemos problemas de, digamos, de orden público, y lo más probable es que usted no puede ir, no puede mirarla, si va, de pronto desaparece y no vuelven a saber de usted, o posiblemente pasa muy rico y la disfruta, pero resulta que lo que le iban a regalar era una cuadra de tierra en el lago Ginebra en Suiza. Creo que acaba de hacer una mala elección. Porque usted con una cuadra de tierra en el lago Ginebra, en Suiza, se puede dedicar a vivir de la renta. Es la tierra más costosa del planeta. Usted no tiene que vivir nunca. Y puede conseguirse administradores que se encarguen de eso, que es bastante incómodo, y que se encargue otro de hacerlo. Entonces usted tiene que preguntar, ¿dónde está? Primer principio para el territorio, tamaño. Pero el segundo puede compensar con creces el tamaño, ubicación. Y eso se llama geoestrategia. Los ingleses estuvieron muy pendientes de que los territorios que tenían y que se apropiaran estuvieran muy bien ubicados. ¿Qué es estar bien ubicados? Pues naturalmente que tengan sitios de paso, que usted se pueda mover, que usted no se quede encerrado, que tenga unas condiciones particulares que le permitan la movilidad. Incluso geopolíticamente hablando, en el mundo, en el siglo XX, hay 3 lugares que se han denominado los 3 lugares geoestratégicos por excelencia. El primer lugar se llama y se conoce con el nombre del Valle de la Media Luna Fértil. Es un nombre hermoso, suena poético, pero si usted sabe un poco de geografía dice, ¿y eso dónde queda? De pronto por la media luna como que le empieza a sonar algo. El Valle de la Media Luna Fértil es el Valle del Jordán. Dice, todavía no. Valle de la Palestina, donde se ubica Israel. Y así sabe dónde queda. Este es el Valle de la Media Luna Fértil. El Valle de la Media Luna Fértil es el primer lugar de ubicación geoestratégica porque desde la antigüedad es el cruce de caminos de todas las rutas de comercio entre Asia, África y Europa. Valle de la Media Luna Fértil, Europa, Asia y África. Pasan todos los comerciantes, todas las caravanas, todos los hombres en guerra pasan por esta zona. Eso lo hace dificultoso, sí, pero es que cuando pasa gente, cuando pasan muchas poblaciones, es intercambio de ideas, es conocimiento, es producción de ciencia, de tecnología, de técnica. Para acabar de ajustar es un encuentro de placas tectónicas, único en el planeta, que da unas características al subsuelo espectaculares. ¿Cuál es? Riqueza. Riqueza de gas, de petróleo, de uranio, fundamentalmente. Pero además de esa, está ubicado en un lugar donde las corrientes de aire son constantes, corrientes de vientos. Estas corrientes de vientos son utilizadas por las aves migratorias. Y estas aves migratorias, ustedes saben que los pájaros todo lo que comen terminan defecándolo. Y lo que defecan son semillas. Y lo que defecan es fertilizante, guano. Entonces van a dejar un corredor fertilizado completamente con semillas traídas de otras zonas. Es una zona que por los vientos permite que haya lluvias que humedecen y que se necesitan para la tierra. Crean condiciones que son únicas. Los lugares ubicados geoestratégicamente, los mejores, siempre han sido muy disputados y siempre tienen toda una especie de imaginario alrededor de ellos. Está incluso llamada la tierra prometida de Dios a los hombres. Segundo lugar de ubicación geoestratégica, archipiélago de Hokkaido. Hokkaido lo dicen algunos, pero parece ser que lo correcto es decir Hokkaido. Tampoco nos suena.
La mayoría de nosotros, cuando nos gusta la geografía, recordamos que Japón hace parte de un archipiélago. Archipiélago es un conjunto de islas. Resulta que el archipiélago se llama Hokkaido y la isla más grande se llama Japón. Si este es el archipiélago de Hokkaido, Asia, América, Australia y Oceanía, cruce de caminos en el mar, corrientes marinas, hacen que sea la zona más rica en ictiología, peces y todos los derivados del mar. Está sobre el cinturón de fuego del Pacífico, lo que crea unas condiciones bastante complicadas en los sismos, pero tiene una particularidad. Cada vez que esta zona se mueve y se abre el cinturón de fuego, se liberan materiales, gran cantidad de minerales en las aguas de los océanos, que este océano Pacífico, que lo hacen rico, muy, muy rico. ¿En qué? Los japoneses ya tienen tecnología suficiente incluso para sacar recursos del lecho marino. De dentro de esas circunstancias es también un cruce de caminos de los mercaderes, cruce de caminos de poblaciones, que de nuevo intercambian conocimiento e ideas. Tercer lugar de ubicación geoestratégica. Algunos de los que están aquí es probable que ya sepan cuál es, pero es un lugar extraño, porque la mayoría de sus habitantes no sabe que es el tercer lugar de ubicación geoestratégica. El tercer lugar de ubicación geoestratégica del planeta se llama Colombia. Colombia es el tercer lugar de ubicación privilegiada del planeta. ¿Por qué? El continente americano es el más grande y el más rico del planeta y está ubicado en todo su centro. Colombia tiene 2 océanos, ¿no? Panamá también, México también, Estados Unidos también, Canadá también. Bueno, pero no es por eso. Ecuador, Ecuador tiene más Ecuador. Hay muchos otros países que incluso en África tienen la línea ecuatorial, y quien tiene la línea ecuatorial tiene la línea gravitacional, pues hacia fuera del planeta. Tampoco. Selva del Amazonas. La selva del Amazonas está más en Brasil, o sea que tampoco. Cordillera de los Andes. ¿Cuántos tienen cordillera de los Andes en América? Tampoco. Variedad en aves, variedad en plantas, pues variedad incluso en orquídeas, variedad de una cantidad de especies biológicas. Otros muchos en América Latina también. Abundantes lluvias, otros muchos también. Vientos constantes, permanentes, no de carácter huracanado, también otros muchos. Y entonces, la característica es que Colombia lo tiene todo junto. Algunos otros no tienen sino 2 o 3, Colombia las tiene todas. Hasta tal punto que incluso hoy lo llaman, en el siglo XXI, la primera ubicación geoestratégica del planeta. Porque el archipiélago de Hokkaido y el Valle de la Media Luna Fértil son puertas en 3 direcciones, en 3 continentes. Archipiélago de Hokkaido, Asia, América, Australia, Oceanía. Valle de la Media Luna Fértil, Asia, Europa y África. Colombia, América del Norte y América del Sur. Esta vieja debe estar loca. ¿Sí? ¿Seguro? Canal de Panamá. Bueno, el Panamá perteneció a nosotros un tiempito, pero ya no lo es de nosotros. El canal de Panamá se quedó pequeño. Hoy los panameños están intentando tirar sedimentos, hacerlo más amplio. Creo que es un intento fallido. ¿Y por qué lo digo así tan despectivamente? ¿Por qué? Porque ya desde la Segunda Guerra Mundial los barcos eran demasiado grandes para que pasaran por el canal. Jóvenes, en este momento un barco cargado de containers que viene de China y va para la Unión Europea no cabe por el canal. ¿Saben lo que tiene que hacer? Se tiene que quedar en el Pacífico. Y barcos pequeños van y lo descargan, pasan por el canal y en el Atlántico los espera otro barco gigantesco de la Unión Europea para ser cargado. Sale de que más barato que dar toda la vuelta. Pero ¿se imaginan lo que equivale en tiempo? Y en el sistema capitalista, tiempo es dinero. Es costoso, es riesgoso. Usted necesita un canal por donde quepa. Adivinen el único lugar donde se puede construir un canal con dimensiones adecuadas para estos grandes moles de barcos mercantes. El único territorio donde se puede hacer se llama Colombia. Es la puerta oriente-occidente, norte-sur. Porque, por ejemplo, Brasil lo necesita. México, a pesar de que tiene costas en los 2 lados, también lo necesita. Estados Unidos tiene costa en los 2 lados, lo necesita. La Unión Europea lo necesita urgentemente. También lo necesita Asia, Australia y Oceanía. Y eso por primera vez es una ventaja para nosotros. Si fuera uno solo los interesados en este territorio, estaríamos metidos en graves problemas. Mientras sean muchos, van a competir entre ellos un rato largo y, bueno, nos dejarán de pronto madurar un poquito para que tomemos decisiones nosotros. ¿Qué significa esto? Recuerden el principio, dividir y vencerás. Eso también nos puede servir a nosotros, aunque no seamos potencia, que se mantengan peleando entre ellos, entonces ninguno va a permitir que
que otro se quede con esto. Y eso tal vez no nos deje quedar a nosotros, o si no repetiríamos tristemente la historia de 1903 cuando perdimos nuestro territorio. Si el tamaño y la geoestrategia es importante, la tercera condición del territorio que es importante es ¿qué tiene? A usted le regalan una tierra y la tierra no tiene agua, está metido en problemas graves. Usted necesita saber qué tiene la tierra. Ah, que es que no tengo agua, pero tengo petróleo. Usted puede beber petróleo, usted puede sobrevivir con petróleo. Compre agua con el petróleo y verá que es más cara el agua que el petróleo. Esto parece una exageración mía, pero si usted necesita el agua para sobrevivir es mucho más costosa que el petróleo mismo, que cualquiera incluso de los primeros oros que están en la famosa lista del mundo contemporáneo. Pero dentro de esas circunstancias, usted no hace nada si su tierra no tiene agua. Entonces, lo que tiene la tierra es determinante. Esa es la primera condición de la geopolítica, territorio. Segunda, población. ¿Por qué se necesita población? Pues porque al fin y al cabo van a ampliar también a la población como mano de obra. Y la población tiene las siguientes características. Primera, número. A mayor población, mayor poder. A mayor población, mayor capacidad de intimidar. Miren, hay una afirmación que dice que los Estados Unidos, por ley, no puede llevar requisitados, esa palabra suena horrible y siempre me ha sonado muy fea, pero no sé cómo se dirá de otra manera, puede reclutar, llamémoslo así, tan solo el 10% de su población en un caso de guerra. O sea, no puede irse más allá. No sé por qué, cuáles son las condiciones, tal vez tenga que ver con el sistema de producción económica, porque podría paralizarse, no sé, me imagino que si hay una guerra gigantesca, pues todos tendrían que participar. Pero la idea es que no se puede requisitar sino el 10% de su población. Resulta que si usted se encuentra con una población como la de China, que en el año 2005, en marzo del 2005, celebró con todo lo que pudo el nacimiento de 1.300 millones de chinos, pues estamos hablando de una población bastante grande, mientras que los Estados Unidos para el 2005, en la misma época, tenía algo así como 320, 24 millones de habitantes. Cuando los chinos dijeron en 2005 que tenían 1.300 millones de habitantes, inmediatamente los ingleses y los norteamericanos dijeron que no era correcto. Yo pensé, bueno, les van a decir que no, que dejen de ser exagerados. Resulta que los norteamericanos y los ingleses son los que tienen los mejores institutos de demografía. Son expertos en contar cosas, y contar población para ellos es más sencillo y hacer perspectivas de población. Los norteamericanos y los ingleses coincidieron en 2005 que China no tenía 1.300 millones de habitantes, que los chinos debían ser alrededor de 2.000 millones de habitantes. En ese entonces la población mundial era algo así como 6.000 millones, ciento algo. Conclusión, la tercera parte del planeta son chinos. Yo tuve una profesora en cuarto bachillerato, cuando enseñaban geografía de esas así, lo ponían a uno a hacer. Mi profesora era una cosa que la temíamos mucho, era un generalote. Nos ponía a hacer mapas de pliego de mantequilla. Yo la detestaba. Había que hacer todos los mapas de todos los continentes con todos los accidentes costeros, después con todos los accidentes de relieve, después, ay, no saben cuánto se lo agradezco hoy. En esa época era horrible. Además yo no sabía dibujar y tenía unas compañeras que les quedaban preciosos. Yo escribía los nombres en cualquier dirección y después mis compañeras llegaban los nombres escritos todos en la misma dirección, ordenaditos, el papel mantequilla pintado por detrás, se veía precioso y el mío se veía como un papel de cocina, desastroso. Pero aprendí geografía. ¿Y saben qué recuerdo de que decía ella? Ella decía en esa época, y eso fue hace bastante tiempo, que si los chinos se ponían de acuerdo y a la cuenta de 3 le pegaban una patada al suelo, sacarían al planeta 2 grados de su órbita y sería la destrucción del planeta. Y como yo tengo una imaginación de esas así medio perversa, yo me imagino a los chinos a la 1, a las 2 y a las 3. Después me di cuenta que era como un poco complicado los usos horarios y eso acá como un poco difícil. Todavía me sigo preguntando si todos los chinos se ponen de acuerdo y hacen eso, ¿qué pasaría con el planeta? A lo mejor de vez en cuando hay unos terremotos fuertes, a lo mejor fue que los chinos lo hicieron, no sé. ¿Quién sabe? Uno podría sacar una bonita especulación de esas de teorías de la conspiración o algo por el estilo. Bien, si usted tiene una población muy grande, puede tener un ejército muy grande. ¿Cuántas personas podría llevar o reclutar China para un ejército? Si tiene 2.000 millones, digamos que de los 2.000 millones, renunciamos a 1.000 millones porque son niños, ancianos o personas con problemas de carácter físico o personas que no van a participar por cualquier razón, nos quedan 1.000 millones. De esos 1.000 millones no seamos tan exagerados, ¿para qué vaya a tanta gente? Llevemos tan solo la mitad, 500 millones. ¿Ustedes se imaginan un ejército de 500 millones de personas? Cualquiera de los que está aquí me podría decir, no, pero es que eso no importa. Quien tenga la mejor tecnología gana. Eso decía un principio de la geopolítica alemana, la mejor tecnología gana. Sí, pero no. Pues
los Estados Unidos, que yo sepa, tenían mejor tecnología que Cuba en 1959 y a punta de machete le ganaron a una potencia nuclear, Vietnam. Esta es la hora que todavía los Estados Unidos no acepta que perdió en Vietnam, pero que yo sepa se tuvieron que ir de Vietnam. Y también a punta de machete y a punta de palos afilados le terminaron ganando. Que yo sepa, en 2003 se afirmó que la guerra de Irak duraría entre 6 y 9 meses, y que yo sepa estamos todavía en el 2010 y no es que hayan podido organizar todo este territorio como ellos querían. Entonces, dentro de esas circunstancias, pelear con lo que tiene que ver con una nación que piensa en su tierra, con alguien que está peleando por lo suyo, por lo que usted se identifica, por lo que es propio, su raigambre, creo que en ocasiones la tecnología no lo logra. Entonces, dentro de esas circunstancias, un ejército tan grande puede ser altamente peligroso. Ahora, una población tan grande puede crear también problemas. Mano de obra muy barata. Piensen en esto. Usted a veces va porque se va a ir para la costa y compra unos tenis que usted sabe que no le van a durar mucho, y los compra en una carreta ahí por el Palacio Nacional, por el Hueco, y los tenis le valen 5.000 pesos. Usted sabe que el señor de la carreta ganó plata, que al señor de la carreta se los entregó un comisionista que él también ganó plata, que el comisionista los obtuvo de alguien que trabajó un container y ganó plata, que el que compró el container en China ganó plata, y que los chinos que produjeron los tenis ganaron plata. ¿De dónde ganaron plata? Resulta que me enteré hace poco que hay una fábrica que hace el zapato izquierdo, otra fábrica que hace el zapato derecho, otra fábrica que le pone los cordones y otra fábrica que los mete en una bolsa. Por eso a veces un tenis parece más trompón que el otro, como que el color varía, o no sé, se ve como raro, ¿cierto? ¿Saben cuántos se pueden hacer en un minuto? 3 pares de tenis. Eso abarata costos y eso quiebra cualquier cosa. Y no estamos hablando de lavado de activos, no estamos hablando de un negocio así que es bastante peligroso. Aunque su calidad no sea muy buena, hay otras cosas que sí tienen buena calidad, aunque vengan de China. Entonces, una población grande es determinante y es importante para la geopolítica. Ahora, ¿qué pasa cuando esa población tiene un nivel de alfabetizado muy bajo? O sea, cuando la población no produce ciencia, no produce tecnología, no produce conocimiento. Cuando la población tiene unas condiciones de analfabetidad alta. Cuando hay unos ejercicios bastante, digamos, que uno pudiera medir, donde no hay una producción real intelectual. Cuando hay una dependencia de la tecnología de otros, es grave. Pues también se busca que la alfabetidad de la población sea lo más alta. En ocasiones, usted compensa, por ejemplo, los faltantes en otras dimensiones con esto, los japoneses. Los japoneses están muy bien ubicados, pero su territorio es pequeño. ¿Cómo compensan su territorio la alfabetidad de su población? Tienen un aeropuerto que califican con 10 estrellas. 10 estrellas es lo máximo que pueda tener un aeropuerto, porque es que la mayoría de los aeropuertos, los buenos, tienen 5 estrellas. Ellos tienen 10 estrellas. Tienen un aeropuerto que su plataforma está construida en el océano, se mueve con el océano. Eso se llama tecnología. Eso no tienen el territorio para construirlo, se gana el territorio al mar. Entonces es importante también la alfabetidad. Pero también hay una tercera característica de la población, la edad. Usted no se gana nada cuando la edad de su población es demasiado avanzada, cuando no tiene población joven. Cuando se encuentra con una población, por ejemplo, países que tienen tasa de natalidad negativa. ¿Qué es tasa de natalidad negativa? Que no se reemplazan las personas que existen y que se van a morir. Por ejemplo, mi esposo y yo no tenemos hijos. Eso nos da una tasa de natalidad de -2, porque no está ni reemplazado él ni no estoy reemplazada yo. Resulta que hay lugares como en Dinamarca donde la tasa de natalidad es -5. Y dice, ¿cómo puede ser uno -5? Eso es imposible. No es sencillo. Ellos dos no tuvieron hijos, digamos una pareja cualquiera, X y Y no tuvieron hijos, entonces están en -2. Resulta que uno de los de la pareja fue un niño colombiano adoptado por otros daneses. Entonces esos daneses no tuvieron hijos, sino que adoptaron a un niño colombiano. Entonces ellos también iban en -2, más el -2 no es como en matemáticas, ese otro -2 termina siendo -4. Y resulta que la otra parte de la pareja fue hijo único. Pues como fue hijo único había un -1. -1 de él, el -2 de sus papás y el -2 de ellos daban el -5. Entonces, dentro de esas circunstancias eso es grave y peligroso, muy, muy peligroso para la población. No hay reemplazo generacional. Para decirlo de una manera horrible, creo que yo ya pienso así en esos términos, yo estoy esperando jubilar, eso creo poder hacer algún día. Poblaciones donde usted diga, ¿y quién va a trabajar para que me pague mi jubilación? Entonces, vamos a ver, eso es peligroso, debe haber alguien más que produzca, que genere cosas para que uno lo sostenga. Eso es la geopolítica inglesa, la geopolítica de Halford Mackinder. Halford Mackinder hace todo un tratado con estos elementos y dice, eso fue lo que hizo Inglaterra. Inglaterra lo hace entre 1814 y 1875.
y así se consolidó como la primera potencia del mundo. Se convirtió en una nación que se llamó a sí misma imperialista. Ya no era imperio, a pesar de la reina Victoria, era imperialista. ¿Qué significaba eso? No está atado el poder a la familia gobernante, no está atado el poder a quien gobierne, el poder está atado a toda la población. Cuando usted habla del imperialismo yanqui hoy, no habla del imperialismo de Bush, padre, Bush, hijo, Reagan, Clinton, usted habla del imperialismo yanqui, del imperialismo de los Estados Unidos. No importa si Reagan tenía o no tenía Alzheimer, si Bush sabía o no sabía leer, algunos dicen que no sabía leer. Creo que eso incluso alguien le hacía mala propaganda. Alguna vez oí a Barbara Bush que le estaban preguntando cómo había conocido a su esposo y dijo que ella era bibliotecaria y dijo que lo había conocido en la biblioteca donde ella trabajaba. ¿Y saben lo que agregó? Que no sabe a qué había entrado Bush a la biblioteca, que ella cree que era la primera vez que entraba a una biblioteca y fue la última vez que entró a una biblioteca. Buena publicista de su esposo, ¿no les parece? Pero dentro de esas circunstancias que diga uno que no sabía leer, pues si la esposa dice cosas así, uno puede tomarse estos atrevimientos. Dentro de esas condiciones, el imperialismo está asociado es con la potencia de todo el país, capaz de ejercer el poder, el control sobre otros territorios y sobre otras poblaciones. Eso finalmente es geopolítica. Así arrancan los ingleses el siglo XX, siendo la potencia del mundo y hablando en términos de geopolítica. Pues yo creo que ya he hablado demasiado. ¿Qué tal si le dejamos la palabra un ratito a Ramón? Muy bien, buenas tardes. Entonces, de lo que Claudia nos ha venido hablando hasta el momento, pues es de los órdenes mundiales y nos expuso el primer orden mundial, aquel en el que Inglaterra es como la primacía. Entonces vamos a entender órdenes mundiales como la organización que se hace en el planeta por parte de una potencia. Listo. Gracias. Entonces, como les digo, entendemos que un orden mundial es la organización que se hace de la vida en el planeta y generalmente esa organización la orquesta una potencia. Claudia nos ha hablado entonces como de ese enorme poder naval de los ingleses y nos ha explicado cómo la revolución industrial y la organización en forma de factorías, el surgimiento de las ciudades, le permite a esa pequeña isla convertirse en el amo y señor del mundo. Acuérdense que en ese siglo XIX Nietzsche decía que nadie era feliz, solo los ingleses. Se estaba refiriendo a un pueblo que tenía toda la posibilidad de disfrutar de las riquezas del mundo. Aquí en Medellín, en ese siglo XIX, era mucho más barato el paño inglés, ahí en Sucre con Colombia, que el paño que nos venía de Santander y por supuesto la industria de paño se quebró, la nacional, y nosotros empezamos a depender mucho de Inglaterra. En relación con ese concepto de geoestrategia y el importantísimo lugar que tiene Colombia en el planeta, pues uno puede sacar una conclusión lógica política de ella y creo que la historia la comprueba. Nosotros nunca hemos vivido los colombianos solos, siempre hemos tenido potencias metidas en nuestra tierra, es decir, siempre hemos vivido con suegras, personas de mucho poder metido en todo nuestro proceso político, en todo nuestro proceso económico. Empezamos con España, muy pronto estuvo aquí Inglaterra, y a partir de 1823, cuando los norteamericanos definen el tema de la doctrina Monroe, estoy seguro que el primer país y en el país en el que estaban pensando era en Colombia. Recuerden que esa doctrina afirma algo así como que una nación que está creciendo mucho por un asunto específico, la industrialización. El siglo XIX es un siglo moderno, realmente el siglo XIX no se diferencia desde los fundamentos del siglo XX y del siglo XXI. Yo los invitaría a que pensaran, nosotros los paisas, en general los colombianos, tenemos un problema muy fuerte con la historia. Me parece que para la mayoría de nosotros el pasado es marzo de este año es el lejano pasado. Y ese es un problema muy grande porque entonces nos convertimos como en seres de puro presente, nada de pasado y por eso entonces hay como muchas fragilidades. El siglo XIX es un siglo completamente moderno en casi todos los sentidos, en el sentido político, las repúblicas, las organizaciones del poder, las disputas por el poder entre las potencias. Esas mismas potencias que Claudia nos estuvo planteando son las que hoy ocupan sillas fijas en lo que se denomina como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que podríamos decir es el órgano esencial en la determinación del poder. Esos 5 países que tienen silla, que son los Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, son los mismos países de los que nos estuvo hablando Claudia
durante este siglo XIX países tremendamente poderosos. Entonces, como les decía hace un momentico, yo creo que es muy bueno que piensen que, a ver, por ejemplo, resolver la pregunta, ¿por qué si miramos las élites del poder en todos los países latinoamericanos, vemos que se han sucedido en estos 200 años por ahí 3 o 4 veces? Una élite ha reemplazado a otra en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia no. En Colombia las élites prácticamente han sido las mismas por estos 190 años. La conclusión es sencilla, son élites sostenidas por poderes. Las élites sostenidas en este momento, por ejemplo, por los Estados Unidos. Acuérdense que por allá para 1920, Marco Fidel Suárez le hacía una propuesta muy fuerte al país, era que no olvidáramos estar mirando hacia el norte porque la estrella polar sería la que nos daría felicidad. Y como les dije hace un momentico, con la doctrina Monroe de 1823, los norteamericanos estaban muy interesados en el canal interoceánico. Panamá era el departamento más importante de la República, había puesto 4 presidentes, era el que empujaba fuertemente la economía del país y de la noche a la mañana se desapareció. En el siglo XIX, en relación con Colombia, hay una constante muy fuerte y es que nuestras élites no tienen ningún interés de tipo social realmente. Es un país sin carreteras, es un país sin conexiones, como les digo, lo mismo que el siglo XXI. Ahí nos hemos movido muy poquito, no hay carreteras, los caminos son muy complicados, los aeropuertos son muy pequeños y estas élites nunca han logrado ser pues como desplazadas por el poder. Entonces la teoría geopolítica es que son élites que tienen todo el apoyo de una potencia. Y en ese primer orden mundial en el que Inglaterra es pues como el líder planetario, ellos nos han hecho unos grandes préstamos y nosotros dependemos de ellos económicamente. Los Estados Unidos, se los planteaba también hace un segundito, como potencia industrial, estaba creciendo, se estaba haciendo muy fuerte, empieza a argumentar la tesis de América para los americanos, empieza a comprarle deudas a las deudas que teníamos con Inglaterra y con otros países, y empieza a sacar a Francia, a Inglaterra y a cerrarle la puerta a otras grandes potencias en el continente. Hace muy poco estuve leyendo una tesis de Toclatian, Gabriel, el escritor argentino. El tipo sostiene que ya podríamos hablar que para el siglo XXI, para este año 2010, no estamos bajo la égida de la doctrina Monroe. El hombre dice que cuando vemos por aquí a Ahmadinejad, el presidente de Irán, cuando vemos al primer ministro chino haciendo negocios con Brasil, con la Argentina, cuando vemos a líderes que no son muy queridos por Europa y por los Estados Unidos, como por ejemplo Putin, Rusia pues tiene una parte en Europa, la gran mayor parte de Rusia está en Asia, entonces él dice que se ha roto como ese asunto de que América es solo para los Estados Unidos de Norteamérica. El 70% de la soya que exporta la Argentina se la exporta a la China. El 100% de la soya que exporta Paraguay, gracias a la cual vive muy bien, se la exporta a la China. Entonces, por lo menos estos dos países han logrado salir de problemas de deudas muy grandes y lo han hecho gracias a otra potencia que no son los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros tenemos ahí siempre un problema muy fuerte. Creo que hoy, si estamos hablando de geopolítica, pues tenemos que lanzar una idea que es un poquito triste. Tal vez el país más aislado internacionalmente del mundo en este momento es la República de Colombia, porque como ha traído desde el siglo XX esa fuerte costumbre de que sus relaciones solo con el país del norte, generalmente no establecimos buenas relaciones ni con los vecinos, ni con los vecinos un poco más lejanos como la Argentina y Chile, ni con los europeos, ni con un mundo con el que yo sostengo algún día tendremos que tener muy buenos negocios y posiblemente será la única oportunidad en que ganaremos, y es con el mundo africano. Bien, entonces en ese orden mundial aparece Inglaterra con mucha fuerza. Yo también quiero proponerles que cuando escuchen el concepto geopolítica, bueno, ya Claudia nos dijo que es un asunto que tiene que ver con ejercicio del poder, la disciplina también a lo largo del siglo XIX, del XX, ahora el XXI se ha remozado, es decir, han empezado a entrar dentro de ella otros elementos que han permitido hacer ciertos ejercicios académicos en términos de geopolítica. Por ejemplo, hoy uno tiene en las universidades, por ejemplo en la Bolivariana, yo dicto un curso que se llama Geopolítica del siglo XXI. Si yo dijera eso en 1950, el mundo entero se aterrorizaría, me diría, ¿y ustedes por qué están enseñando esa vaina? ¿Qué es lo que pasa?
La geopolítica fue una disciplina a la que Hitler le dio muy mala fama porque él venía como en esa, digamos, constante que nos venía exponiendo Claudia, de mirar el mundo como una especie de lugar en el que yo con mi fuerza me tengo que imponer. Pero ahora vamos a abrazar como una concepción nueva de geopolítica que afirmaría que es una disciplina gracias a la cual yo, que hago parte de un país que se llama Colombia, puedo entrar en relación mental, conceptual, con otras culturas y otros estados del planeta, sirviéndome para ello de tres disciplinas básicamente. En primer lugar, la política. La política, ustedes saben, es un corpus que viene desarrollándose con mucha fuerza desde el mundo griego. Hoy, muy fuerte, la mayoría de nuestras universidades tienen institutos de formación en política, hay unas doctrinas, unas propuestas de tipo ideológico que vemos funcionando muy fuerte en el mundo contemporáneo, que tienen que ver con, por ejemplo, definiciones de lo que es liberalismo, todo esto que nos acabó de plantear Claudia, las dimensiones socialistas de la existencia, lo que fue la gran propuesta del comunismo, en el mundo contemporáneo lo que serían asuntos comunitaristas, o lo que tendría que ver con la concepción de justicia como la posibilidad de construir realmente los estados y no únicamente tres ramas del poder que se equilibran. Entonces, el pensamiento político, la teoría política, los pensadores de la política, personalidades como Habermas, por ejemplo, como Rawls, o el pragmatismo norteamericano con un individuo como Richard Rorty, lo que le entregan a uno son insumos que luego pondrá en concurso con otras disciplinas para hacer una interpretación planetaria. Entonces esa es como la primera disciplina que integra a la disciplina de la geopolítica. Hay una segunda disciplina muy importante para la comprensión del planeta y es la historia. La historia, ya hace un momentico les dije una cosa, quiero que lo piensen seriamente, nosotros nunca hemos sido fuertemente formados en historia en términos de la vida, sino en términos académicos, o sea, los cursos de historia. A diferencia de otros lugares del mundo, la historia sí ocupa un lugar en el pensum, pero ocupa un lugar muy fuerte en las relaciones vitales. Muchas ciudades del mundo son clases de historia. Desde el mundo más antiguo, los romanos, por ejemplo, la ciudad de Roma era un museo. Quien la pisaba muy pronto se empapaba del pasado romano, del orgullo romano y de la cultura romana. Los edificios se mantenían, tenían unos estilos específicos, a través de su monumentalidad buscaban inyectar orgullo, estaban llenos de un asunto que es la tercera disciplina que enriquece el saber geopolítico, es la geografía. La geografía es la disciplina más desprestigiada, despreciada y poco entendida en el mundo contemporáneo. Yo tengo la tesis de que cuando se le saca a la gente de su proceso educativo la geografía, con la, digamos, como invención del concepto ciencias sociales, entonces a la gente se le deja en el aire completamente. Si ustedes a lo largo de la charla de Claudia iban llevando en su cabeza ubicaciones geográficas, Colombia, geoestrategia riquísima, China, por ejemplo, Inglaterra, si eso lo tenemos claro, entonces las comprensiones culturales y históricas son reales. Lo planteo de otra manera, quien no conoce la geografía se quedó sin entender la historia y se quedó sin entender la cultura. Pongamos un ejemplo, para 1991 Bush papá se metió a Irak. Esa es una guerra que se explica desde lo geográfico cuando uno ve Kuwait, que fue el país que había invadido Saddam Hussein. Entonces uno entiende y ve detrás de Kuwait a Inglaterra, que le quitó a Irak su mejor departamento, digámoslo así, como en el caso colombiano con Panamá, y por supuesto le dejó solo un pequeño retazo de tierra en el Golfo Pérsico y había toda una justificación geográfica. Hablando de la importancia tan grande que tiene la geografía, pongamos también el ejemplo hoy muy actual de Irán. Ustedes saben que están los titulares con mucha frecuencia porque se resiste a suscribir los tratados internacionales de control de investigación en energía atómica y enriquecimiento de agua con el plutonio para la investigación. Entonces, muchos estudiantes, por ejemplo mío, asumen esa hostia para comulgar que le entregan los medios de comunicación que afirma que es un país maligno. Cuando uno coge un mapa, ve que Irán está en todo el Golfo Pérsico y ve que el Golfo tiene una particularidad geográfica como muy rara.
y es que siendo muy amplio, su salida al mar Arábigo, qué rico que estuvieran entendiendo a través de un mapa esto que estoy diciendo, su salida al mar Arábigo, Golfo Pérsico, mar Arábigo, es un pequeñísimo estrecho muy fácil de controlar que se llama el estrecho de Hormuz, y lo controla la República Islámica de Irán. Por ahí tienen que pasar todos los inmensísimos petroleros ingleses, franceses, chinos, japoneses y norteamericanos. Y tienen que hacerle una genuflexión a Irán para poder pasar, y eso molesta mucho. Entonces, la tesis es un país paria porque no hace controles en la investigación del uranio y no suscribe los tratados internacionales. Es un problema geográfico que se llama el estrecho de Hormuz. Entonces, acuérdense de eso, incluso los invito así abiertamente, consigan mapas, miren atlas, péguenlos en sus habitaciones, bajen los mapas pues como interactivos, porque eso es lo que realmente le ayuda a uno a comprender la historia y lo geográfico. Y en relación con la historia, pues es muy importante también que nosotros entendamos, ahora en en la celebración del Bicentenario, posiblemente nos van a hartar un poquito con nombres, fechas y personajes. Claudia habló de la buena historia francesa, yo también lo voy a relanzar, la idea de que realmente la historia valiosa es la historia de los pueblos, de las mentalidades, de la vida, de la manera en la que la gente piensa, ama y se relaciona, no tanto pues como la historia de personajes puntuales. Para comienzos del siglo XX, entonces, nosotros ya tenemos a nivel histórico completamente identificadas unas potencias que, como les dije hace un momentico, son exactamente o casi los mismos países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se ha industrializado mucho Inglaterra, pero Alemania ha empezado un proceso muy fuerte de industrialización con una cosa muy importante, y es que, copiando el modelo griego antiguo y copiando el modelo norteamericano también, Bismarck y sus compañeros lo que hacen es tomar la música alemana y la literatura alemana, sobre todo la poesía, para hacer una nación, la nación alemana. Es una nación del siglo XIX solamente, somos más antiguos nosotros como nación que los alemanes. A través de esa cohesión cultural, la cultura tiene más fuerza que cualquier otra dimensión de la existencia humana. Es decir, no hay posibilidades de que lo político, lo económico nos explique a un pueblo nos lo explica la cultura. Y uno entiende la política y la economía de un pueblo cuando entiende su cultura. Las culturas, diríamos entonces, determinan los procesos políticos y determinan los procesos económicos, por eso el estudioso de la política y el estudioso de la economía tiene que estudiar cultura, tiene que ser un estudioso de lo cultural, si no, pues también se va a quedar completamente en el aire. Entonces, esa Alemania se industrializa con una fuerza tremenda a través de la cultura, y esa dimensión cultural logra tener una altura tal que se convierte en protagonista en las dos guerras mundiales. Y es muy probable que sea una tercera guerra mundial, en su base esté otra vez Alemania. Kurt Grass dice una cosa, ahora Claudia les dijo que si 2.000 millones de chinos le pegaban una patada al suelo en un mismo momento, iban a sacar la Tierra de su órbita. Los alemanes son 75 millones de alemanes, hagan la comparación, 75 millones de alemanes versus 2.000 millones de chinos. Bueno, los chinos no son responsables de ninguna tragedia mundial, de ninguna guerra mundial. Ahora imagínense que en el mundo hubieran 2.000 millones de alemanes. Sería el asunto de la cultura es muy importante. Los fundamentos de este mundo moderno, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, son alemanes. Y esa industrialización alemana empieza a mirar de frente a Inglaterra y empieza unos procesos de presión sobre Inglaterra. Entonces lo que les estoy haciendo es que se vayan sacando de la cabeza la idea de las doctrinas xenofóbicas, racistas, como inspiradoras del enfrentamiento entre las potencias. No, eso es un asunto que es lateral. Realmente el gran interés es uno, dominar el mundo como fuente de materia prima y como posibilidad de mercado para la ubicación de los productos procesados. Ese es el asunto. O sea, en este momento lo tiene Inglaterra, Alemania ya tiene una fuerza tal que quiere quitarle poder a Inglaterra, y el asunto complicado es que no solamente está Alemania, sino que Francia ya también se industrializó de una manera muy significativa, Japón y los Estados Unidos. Y ahí tenemos a los gigantes de la geopolítica del siglo XXI. Como países industrializados con mucha fuerza en el siglo XIX, con dos necesidades muy grandes, necesidades entre comillas.
Primero, dominar el mundo como recursos naturales y recursos para sus industrias. Y segundo, mirar al mundo como mercados. Entonces podemos sacar también una conclusión muy clara. En la relación entre las potencias no hay y no ha habido acuerdos de ningún tipo, sino que siempre ha habido una necesidad de predominio y de sometimiento de las otras. Es decir, las potencias sienten una gran desconfianza unas por otras, se arman con tecnología de todo tipo, convencional y de tipo atómico. No hay es un mundo de una tensión enorme porque ellas nunca han pensado seriamente en establecer unas negociaciones que les permitan de alguna manera vivir juntas. Se presionan, se miran con, digamos, deseos de dominarse, y ese ha sido entonces la explicación del origen de las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son guerras industriales, son guerras de ambición. Cuando uno mira, por ejemplo, en lo que quedó Bélgica, Bélgica es un país que su suelo está lleno de lápidas, donde murieron muchos niños, 17, 18, 19 años, en esa Primera y en esa Segunda Guerra Mundial. Yo siempre le digo a los estudiantes, ese niño de 17 años que no disfrutó absolutamente nada de la vida, murió porque el capital de su país o un capitalista con su gobierno en alianza quería someter otras regiones en África, en América o en Asia. Por supuesto, ellos lo hacen desde el punto de vista del patriotismo y lo celebran y ondean la bandera, pero bueno, ya muchos nos han enseñado lo peligroso que es ese concepto del patriotismo. Ahora pues estoy pensando en Estanislao Zuleta cuando dice que es una forma a través de la cual se absolutiza algo y a todos nos ponen a pensar en lo mismo. Entonces, esa Primera Guerra Mundial y esa Segunda Guerra Mundial fueron guerras industriales. También les propongo la visión de Erich Hobsbawm sobre las dos. Son una sola guerra, es un periodo de guerra de 30 años que arranca en 1914 y termina en 1945. Las condiciones entonces nos dan para que afirmemos que es un siguiente orden mundial. Es decir, ese orden mundial de primacía británica ha desaparecido en muy buena medida y se inaugura un segundo orden mundial que tiene una duración de más o menos unos 30 años, que es de guerra, de enfrentamiento entre las potencias por el sometimiento del mundo. Y la mayoría de esas potencias son europeas y el, digamos, centro de dominio del planeta es Europa. En las guerras un asunto que es muy básico, pues que es fundamental, es el asunto de la tecnología, y empieza a aparecer una cosa que es importantísima para el siglo XXI. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Bueno, para aclarar asuntos, ustedes saben que con el fin de la Primera Guerra Mundial no hubo un derrotado estrictamente hablando. También ustedes entienden que las historias las cuentan los vencedores y que las historias tienen maneras de relatarse dependiendo del país en el que estemos y de la cultura en la que estemos. Para nosotros, pues, nos han enseñado las guerras, estas dos guerras, a través de la novedosa metodología pedagógica Hollywood, ¿no es cierto? Los norteamericanos, por ejemplo, dicen, la Segunda Guerra Mundial terminó con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, pero si nos vamos para Alemania, para Francia o para Japón, la Segunda Guerra Mundial termina de otra manera. Por ejemplo, en Moscú se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando las tropas del ejército soviético entran a Berlín y bajan al búnker y certifican que Hitler se ha suicidado. Entonces, para ellos ese es el fin de la Segunda Guerra Mundial, y tienen razón. Los soviéticos perdieron 20 millones de soldados intentando llegar a Berlín. Si Berlín no se hubiera tomado, hoy todavía sería Alemania una nación que posiblemente hubiera firmado un armisticio, pero no hubiera sido derrotada con absoluta seguridad, y eso lo sabían los norteamericanos, y los norteamericanos de alguna manera retrasaron los procesos de apoyo junto con los ingleses para que los soviéticos siguieran invirtiendo vidas humanas hasta que llegaran a Berlín. Hay una cosa con la tema geopolítico, y es que quien concibe el poder geopolítico no lo hace de hoy para mañana, sino lo hace de este siglo para el siguiente siglo. Entonces es muy posible afirmar que en la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, que se sentían completamente poderosos, miren, ellos construían un buque de gran calado por semana en los astilleros de San Diego. Durante la Segunda Guerra Mundial no había cómo ganarles, y tenían muy claro que lo que había era que ahogar el poderío industrial alemán.
Y entonces ellos desde ahí ya sabían qué iba a pasar con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que nosotros latinos, que somos pueblos muy alegres, afortunadamente, que disfrutamos mucho lo social, afortunadamente, tenemos una cosita que nos da mucha dificultad a entender y es la capacidad de planear a larguísimo plazo. Entonces vamos a pensar a los norteamericanos en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, planeando el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay un momento muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial que es la batalla de Stalingrado. Ahí va a aparecer un elemento que en el siglo XXI va a ser de una constancia impresionante, y es que Adolfo Hitler, todos lo sabemos, había firmado un tratado de no agresión con Stalin y tenía un frente al oeste en el que estaba dándole duro a Francia, ya estaba enfrentando muy duro a Inglaterra, lo estaba bombardeando en lo que se conoce con el nombre de la batalla de Inglaterra, y los norteamericanos apenas estaban entrando a la guerra de manera muy marginal. Ya eran dueños del 80% de Europa, es decir, es una nación vencedora, y sin embargo agrede a la Unión Soviética y se echa un segundo enemigo encima muy poderoso, de los que ellos tal vez no lograron dimensionar su poder, y tuvo que atender un segundo frente, pero se fue con toda y llegó hasta el Cáucaso, en donde hoy está ese pequeño país que ha sido noticia en estos días, Chechenia, por la inmolación de esas dos niñas de 17 años en el metro de San Petersburgo. Chechenia, que es rica en gas, y el resto del Cáucaso, como Daguestán, que es rica en petróleo. Entonces, es la única manera que tenemos para explicar por qué Adolfo Hitler, si venía muy bien con su frente oeste y tenía un aliado que se llamaba Stalin, que le cuidaba la espalda, ¿por qué agredió la Unión Soviética y a Stalin? Y la respuesta es muy simple: por ese petróleo del Cáucaso. Se los planteo así: si Hitler y los ejércitos nazis alemanes echan mano del petróleo del Cáucaso, estaríamos dando esta conferencia en alemán con absoluta seguridad. Y muchos de nosotros posiblemente no estaríamos acá. Entonces, miren el valor que tiene el concepto petróleo. Ahora, vamos a mirar lo de la planeación. Los norteamericanos sabían que los soviéticos, al ganar Stalingrado, habían mostrado como toda su gallardía y toda su capacidad militar. Entonces se hicieron, perdónenme la expresión, los locos, y empezaron a permitir que los soviéticos empezaran a liberar todo el este de Europa. Y los soviéticos se cansaron de pedir ayudas a los ejércitos aliados, fundamentalmente Inglaterra y los Estados Unidos, para que contribuyeran con el frente más duro, que es el frente este. Si esto lo tenemos en nuestro mapa mental, entonces tanto mejor. Los soviéticos llegan solo hasta Berlín, nunca les ayudan los norteamericanos. Entonces, ahí están los norteamericanos intentando que su aliado en época de paz no sea muy fuerte. En segundo lugar, los norteamericanos saben que Inglaterra, que es la superpotencia, cuando ganen va a ser uno de los países vencedores, fuertes, potencias. Entonces, miren lo que hacen. Esta es una teoría que posiblemente puede generar mucha discusión, pero ustedes la van a pensar y la van a discutir. Se inventa a Francia y establece un equilibrio de poderes en Europa. ¿Por qué se inventa a Francia? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial fue muy rápidamente dominada con la estrategia de la guerra relámpago, y la parte de Francia que no fue dominada por Adolf Hitler, la Francia de Vichy, se entregó. Entonces Francia no existe realmente como una nación que tenga un ejército como el inglés, como el ruso, como el norteamericano en guerra. Tiene una resistencia, pero vamos a ser aquí pues como un poquito descarnados. La resistencia francesa al lado de la gran potencialidad del ejército nazi no es muy fuerte. Entonces, cuando termina la guerra y son derrotados los alemanes, los norteamericanos sientan en las mesas de negociación a De Gaulle y a los franceses, y los tratan como vencedores de guerra, y tuvieron mucho cuidado a la hora de entrar en París que el primer carro tuviera a De Gaulle, y siempre tuvieron mucho cuidado en las negociaciones. Por ejemplo, cuando se repartió Berlín entre los vencedores, le dieron su pedazo a Francia. ¿Qué consiguieron ahí? Que Francia se convirtiera en una potencia después de la Segunda Guerra Mundial, que neutralizara un poco la potencialidad de Inglaterra y la misma Alemania. Entonces logró un equilibrio de poderes en Europa, la región más poderosa del mundo, y ellos surgieron como supremacía global. Europa se autoanuló como potencia. Controló Japón, pero le quedó una enorme preocupación: la Unión Soviética. Y la Unión Soviética sí se irguió como una superpotencia, y eso construyó toda una atmósfera que fue la atmósfera de la Guerra Fría.
que fue de un armamentismo pronunciado que se calentó en algunos puntos específicos como Vietnam, Corea y Colombia a través del surgimiento de movimientos guerrilleros, pero que nunca los llevó a ellos a enfrentarse entre ellos, pero sí les proporcionó a sus gobernantes discursos de sometimiento popular. Lo hizo, por ejemplo, Kennedy y lo hizo Khrushchev. Entonces, yo a ustedes rusos, yo a ustedes norteamericanos, diría a Kennedy, les garantizo seguridad. Y aparece ese otro elemento muy fuerte de la geopolítica contemporánea, y es crear en el ciudadano miedo, hacerlo paranoico y hacerse necesario para el ciudadano. Por eso gana las elecciones John F. Kennedy. Su propuesta no era nada novedosa, y por eso se mantiene en el poder Khrushchev y luego se mantiene en el poder Brezhnev, ¿no es cierto? Entonces venimos nosotros como los... Entonces la Guerra Fría sirvió para la conciliación de estos poderes. Ahora, el fin de la Guerra Fría es un asunto que tiene que ver mucho con el manejo comunicacional de la información. Ustedes saben que Gorbachev estaba preocupado porque el modelo no seguía avanzando, ideó el concepto de perestroika, que a todos nos interesa, el de la reforma política y el de la glasnost. Ahí aparece entonces Yeltsin, se apropia desde el glasnost, que quiere decir transparencia, de la voluntad del pueblo ruso, y elimina la Unión Soviética y le da paso a la Rusia actual. Ahí también hay un ejemplo muy fuerte de un hecho que es muy presente en el siglo XXI, y es la telepolítica, que tiene que ver con la idea de que el ágora ha desaparecido, la gente no discute con el líder, la gente no entiende lo que está pasando, los líderes se encargan de darles unas imágenes. Yeltsin se encargó de darles la imagen que Gorbachev era un traidor, que la Unión Soviética no servía para nada y que él de alguna manera era el salvador de Rusia, y los rusos votaron masivamente por él. Entonces nos aparece ese otro elemento muy importante. Resalto entonces los puntos. El tema de la planeación es constante en la geopolítica. El tema de la venta de imágenes surge en la Segunda Guerra Mundial con el tema de la telepolítica. Para entender estos asuntos los podemos entender como órdenes mundiales. Ha sido reemplazado el orden mundial de primacía británica por el orden mundial de la Segunda Guerra Mundial, que dio paso al orden mundial de la Guerra Fría, y ese es el asunto del que se encarga para su análisis precisamente el análisis geopolítico. La Guerra Fría se convierte fundamentalmente en una pelea no declarada entre las potencias, entre las dos más grandes potencias, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Pues uno dice que ganadores fueron Inglaterra y Francia. Realmente no son ganadores. ¿Cómo puede ser alguien ganador si se queda sin comida hasta la década de los años 60? Si tiene racionamiento para la comida todavía, si todavía tiene la industria destrozada, sus carreteras, sus puertos, sus mismos aeropuertos. Los dos vencedores fundamentalmente son los Estados Unidos, que no tiene que reconstruir su territorio. Lo único que ha perdido, y aunque suene horrible, lo único que ha perdido son vidas humanas. Pues las vidas humanas se reponen fácil, incluso se repusieron fácil con una táctica sencilla. Bajaron la edad para poder conducir automóvil en los Estados Unidos, y con eso garantizaron la población nueva. La mayoría de los niños concebidos en la década de los años 50 y 60 fueron concebidos en la parte de atrás de los automóviles de los adolescentes. Con eso se garantizaron recuperar la población. La Unión Soviética sufre bastante y tiene territorios dañados, pero como decía Ramón ahora, la mayoría del territorio de la Unión Soviética está en Asia. La parte que es tocada es fundamentalmente la parte europea, y mucha de ella fue destruida por la misma Unión Soviética. Una práctica cosaca, una práctica casi que del siglo XI, donde usted atrae a su enemigo, destruye lo suyo y lo hace venir. Siempre nos han dicho que Hitler cometió el mismo error que Napoleón Bonaparte: atacar a Rusia en pleno invierno, y que yo sepa, Hitler ordena en septiembre, y que yo sepa, septiembre está terminando verano, las vacaciones van hasta el 23, las universidades están como hasta el 23 de septiembre en vacaciones de verano. Resulta que es que los vientos polares del norte tienen unas particularidades y unos comportamientos especiales en ciertos territorios rusos, porque chocan contra los Urales, y cuando chocan contra los Urales esa zona se enfría, pero en ocasiones, por los pasos, como el paso del Cáucaso, se empiezan a congelar incluso desde octubre. Pero dentro de esas circunstancias es un desconocimiento geográfico, más que un desconocimiento de las estaciones.
La Unión Soviética destruye su territorio para atrapar a los alemanes y termina atrapándolos. Tiene mano de obra casi que esclava, todos los prisioneros tomados de los alemanes que se van a quedar en sus campos y que van a ayudar a la reconstrucción. Pierden vidas humanas, pero la reconstrucción es sencilla. La competencia entre estos dos, llamada Guerra Fría y Guerra no declarada, de todas maneras significó la guerra en los demás 5 continentes, básicamente porque crearon una cosa que se llamó las guerras de laboratorio. Pusieron como si fueran ratas de laboratorio a la gente a pelear. Financiaban a un grupo y los otros financiaban a otro grupo. Tenemos guerra de laboratorio desde la primera que es aceptada como guerra de laboratorio, la de Corea. Aunque algunos dicen que parte de lo que fue la independencia, pues la conversión de China en la China popular comunista, entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, ya se veían las fuerzas de los dos. La Unión Soviética apoya a Mao, mientras que Chiang Kai-shek recibe la ayuda de los Estados Unidos. Pero realmente en proporción es Corea. Pero si Corea es solamente, no, Corea, Laos, Camboya, Vietnam. Si uno se aburre por allí, por la zona, porque no la identifica muy bien, ¿qué tal si nos vamos para Irán, Irak, Jordania, Líbano? Seguimos muy lejos, ¿qué tal Libia, Egipto, Uganda, Kenia, Angola, Sudáfrica? Aburridor, ¿cierto? ¿Qué tal si nos venimos para el vecindario? Empecemos. México, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Perú. Ay, me falta cuál Chile, del lado de este lado, digamos Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, todos. Los Estados Unidos financian los ejércitos regularmente constituidos, así habla, mientras la Unión Soviética apoya a las guerrillas de izquierda. Y mientras tanto nos ponen a pelear, nos dan incluso y nos prestan su discurso. Muchos discursos de ellos no encajaban con nuestras realidades. Esa Guerra Fría es un ordenamiento del mundo en 2 bandos, un bando con los Estados Unidos y un bando con la Unión Soviética. Se llegaron a crear incluso unos grupos que, esto lo digo yo, o sea, esto es Claudia de Maño, que es impertinente lo que voy a decir. Se crean organizaciones como la de los países no alineados. A mí me parece un tanto absurdo, por no decir es una idiotez. ¿Cómo así que no alineados? Colombia fue presidente de los no alineados. No, váyase con ese cuento a misa. No dependíamos ni de los Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Si recuerdan el principio que pone la plata, pone las condiciones. Cuba fue presidente de los no alineados. ¿Cómo así que no alineados? En 1962, después del incidente de Bahía Cochino, se tiene que declarar pro Unión Soviética, si no, vuelven y desembarcan en su isla. Entonces, ¿cómo así que no alineados? Búsquense un país en este planeta que no esté con la Unión Soviética, con los Estados Unidos, y es que quizá nadie sepa de su existencia y se han mantenido alejados del resto del planeta. La opción es uno de los dos, y casi que una declaración: si soy aliado de esto, soy enemigo del otro. Dividen el mundo como si fuera un pastel de chocolate y le mandan manazos para ver con qué pedazos se quedan. Dentro de esas circunstancias van a invertir una gran cantidad de dinero en lo que se va a llamar la carrera armamentista, una exhibición de fuerza, una exhibición donde dice el que tenga la mejor tecnología gana, una competencia donde en ocasiones casi que uno puede amenazar al otro y el otro se le ríe. Eso no sirve, eso no mata a nadie. Digamos que la Unión Soviética es Ramón y yo soy los Estados Unidos de Norteamérica. Trato de asaltarlo con una pequeña navaja de corta uñas y él me saca un cuchillo de esos de los scouts que sirve para hacer de todo. Entonces yo le saco un revólver de 6 balas y él me saca una pistola de esas automáticas con 9 tiros y no sé cuántos en recámara y no sé cuántas cosas. Y seguimos así. Y de vez en cuando yo saco un arma y me dice, eso no sirve, yo que no, y te mato a ti. ¿Viste? Maté a Claudia. Sí sirve. Ve, qué bien, sí sirve. Esa Claudia puede ser Corea o puede ser cualquier otro. Y seguimos así, de vez en cuando él mata a esa otra persona en el auditorio. Pero dentro de esas circunstancias, ese juego, que es la carrera armamentista, va a desviar recursos que se van a concentrar fundamentalmente en esa competencia de estas dos potencias. En los años 80 el juego se pone peligroso, y se pone peligroso pero para ellos mismos. Empiezan a entrar en una condición que se llama déficit fiscal. Empiezan a gastar tanto dinero que no están gastando lo que tienen. Déficit fiscal es gastar más de lo que se tiene. A usted le pagan 100 pesos y se gasta 200. Eso es déficit fiscal. Eso es lo que empiezan a hacer. ¿Cómo se repone o cómo se evita que el déficit fiscal sea mayor? La receta sagrada siempre ha sido la misma. Primero, aumenta impuestos. Entonces empiezan a aumentar los impuestos para recoger dinero. Y eso naturalmente pone a la gente muy contenta pagar impuestos, ¿cierto? Segunda cosa que se hace, baja inversión social, más contenta la gente. Entonces, cuando hay déficit fiscal, se aumentan los impuestos, se baja la inversión social e inmediatamente descontento social. Y casi que sería como la mamá o la abuelita diciendo, es que usted es luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿Usted qué hace arreglando los problemas del resto del mundo? Venga, arréglelos aquí. Entonces van a empezar a decir, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿quién dijo que nosotros éramos el gendarme del mundo? Arregle los problemas que hay aquí, deje de preocuparse por esa gente y que hagan lo que quieran ellos.
Cuando uno tiene descontento dentro de su propia casa es bastante peligroso, y más aún si uno se supone que es una potencia que está peleando con otra por la supremacía del mundo. La situación para los dos países es altamente peligrosa en la década de los años 80. Como dice Ramón, en los años 80, Gorbachev empieza con la perestroika. Parte de la perestroika era una condición que es bastante extraña para la Unión Soviética, que parecía encerrada. Es darse cuenta, no era extraño, era darse cuenta de algo que era obvio. Quien permaneciera encerrado en sí mismo perecía, había que abrirse. Pero ¿cómo abrirse en una sociedad que había basado parte de su ejercicio era encerrarse? Dentro de esas circunstancias, la perestroika era un cambio radical en muchos de sus aspectos. Y la otra era pelear con la famosa corrupción, glasnost, transparencia, de una u otra manera, era lo que quería decir esta palabra. Entonces, dentro de unas circunstancias especiales, las situaciones no están bien. Hay algo que va a definir esta carrera entre estas dos potencias: accidentes tecnológicos. La Unión Soviética los comete. El primero de ellos, Chernobyl, 1983. Una nube de radioactividad escapa de este accidente. Un accidente que parece casi como un cuento de película mala de Hollywood. Bajan una gran cantidad de empleos, muchas personas van a tener que hacer doble turno, y alguien, algún responsable, quién sabe, el que fue un héroe y después un villano, primero un villano, después un héroe, se queda dormido. La termonuclear alcanza unas temperaturas escandalosas. Cuando suena la alarma, está a punto de explotar. ¿Saben por qué es un héroe? Porque la persona que bajó la temperatura manualmente evitó que explotara la termonuclear. Si hubiera explotado, dicen que hubiera sido algo así como 10 a 15 veces la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas. Esta persona baja la temperatura manualmente, la baja tan rápido que los tanques se fisuran, y cuando se fisuran liberan su contenido nuclear. No se queda en la tierra, se levanta como una nube de radiactividad. Abril, lluvias 1000 para Colombia, pero en el mundo de Europa es la época de la primavera. Los vientos están en una dirección particular y especial y caen las lluvias. Estos vientos van a recorrer toda Europa, van a recorrer el Atlántico, van a recorrer incluso Canadá y parte del norte de los Estados Unidos, van a llegar hasta Alaska y van a dejar caer las lluvias, y las lluvias van a arrastrar toda la radiactividad. La Unión Soviética va a tener que pagar indemnizaciones por cultivos, por aguas, por suelos, en todas partes. Dentro de esas circunstancias, su situación era económica, era lamentable ya. Esto va a ser cortarle casi que la yugular. Pero además de eso van a cometer otro error, un error que también parece de telenovela mala gringa. La propuesta es que hay una oferta de una tecnología que Alemania Democrática está desarrollando. Los expertos de la KGB la desestiman, consideran que no es útil, que no tiene futuro, y consideran que lo mejor es pasárselo a los otros. No es como en las películas de James Bond, que hay chicas bonitas, vuelan por motos, aviones y cosas de esas, y el señor es espectador y tiene microchips pegados en la cabeza. No, la cosa es más prosaica. Corrupción, deje dinero aquí, 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 unte aquí, lleve aquí, tal cosa, desaparece. 1986 ocurre el accidente de Chernobyl, en ese abril, y ese septiembre el Pentágono de los Estados Unidos hace un anuncio extraño. Hemos ganado la carrera armamentista, tenemos el escudo de las estrellas. El Pravda de la Unión Soviética se ríe y dicen que los gringos están tan locos que le han dejado la seguridad nacional a Steven Spielberg. Y realmente es que eso sonaba como una película de esas de Steven Spielberg. Y ellos empiezan a cacaraquear la famosa escudo de las estrellas. ¿Qué era eso? La situación en Estados Unidos tampoco es que vaya muy bien, la situación es difícil. 1991, algo que habló ahora Ramón, un loco llamado Saddam Hussein invade Kuwait. Hoy sabemos que en parte es un ejercicio de trampa, de los ejercicios muy acostumbrados por los Estados Unidos. Parece ser que se hizo creer a Saddam Hussein que Kuwait no permitiría salir al Golfo Pérsico. Saddam Hussein invade a Kuwait, que al fin y al cabo había sido de su territorio. El Consejo de Seguridad de las Naciones se reúne y naturalmente en muy poco tiempo deciden, en pocas horas, deciden, hay que parar a Saddam Hussein, que ha atacado a una república, a una nación independiente. Cuando se hace ese anuncio, hay otro anuncio, pues bueno, la guerra se esperaba, tormenta del desierto. Un anuncio que estremece a los eticistas del mundo, a los que se dedican a las de ética, que a veces parecen tan aburridos. Yo hablo de ética, y a veces parezco muy aburrida. Hacen un anuncio sorprendente. El secretario general de lo que se llamaría de prensa del gobierno de los Estados Unidos dice que se han vendido los derechos de transmisión de la guerra del Golfo Pérsico en exclusividad a la CNN, como si fuera un partido de fútbol, pues una transmisión así.
Mucha gente dice que cómo se les ocurre, pues que falta de ética. Otros dirán que es que la CNN era de Ted Turner, que Ted Turner era judío y que los judíos no sé qué. Bueno, y a eso le montan una cantidad de cosas. CNN es televisión por cable, con una gran cantidad de abonados en el mundo. Lo que necesitan es que se vea la guerra del Golfo en el mundo. La mayoría de nosotros vamos a ver la guerra del Golfo y vamos a ver algo que ahora Ramón nos va a hablar de algunos autores como Baudrillard sobre esta guerra. ¿Qué recordamos de la guerra? El bombardeo de Bagdad. El bombardeo de Bagdad parecen fuegos pirotécnicos, se ve hasta bonito. Imagínense el bombardeo de día. Usted vería los edificios cayéndose, el polvero, vería casi que la gente corriendo, podría ver a los heridos. De noche parecen fuegos artificiales. Se ve interesante, parece como un 31 de diciembre. Y eso es un bombardeo. De una u otra manera como que no nos estremece tanto, pero lo que es sorprendente es cuando nos afirman que gran parte de los misiles que caen en Bagdad están siendo disparados por Irak. ¿Y Bagdad no es la capital de Irak? ¿Cómo así que Irak está bombardeando Bagdad? Muchos de estos misiles, que son teledirigidos, son dirigidos por computador, parecen enloquecer y arrancan en una dirección, pero de pronto se regresan al lugar de donde salieron. Se empiezan a preguntar qué está pasando. Empiezan a hablar de virus computacional, empiezan a decir una gran cantidad de cosas. ¿Saben cuál es la respuesta? Escudo de las estrellas. Cuando CNN no puede transmitir en microondas, cuando CNN saca información digital y resulta que la información desaparece, que esos computadores parecen no que se hubieran infectado de un virus, sino como que si fueran vírgenes y no tienen información, empiezan a enloquecer y preguntan qué pasa y empiezan a comportarse como en la Segunda Guerra Mundial, a sacar sus discos envueltos en estuches con papel aluminio, buscando cosas de plomo que para sacarlas, que porque había electromagnetismo que los atacaba. Y llegaban a Emiratos Árabes, por ejemplo, y trataban de mandar la información virgen. Virgen, la información había desaparecido, tanto las imágenes como el sonido digital habían desaparecido. Y la respuesta del Comando Central es, esto es el escudo de las estrellas. La guerra de 1991 era mostrar que los Estados Unidos de Norteamérica habían ganado la carrera armamentista. Desde 1986 tenían un arma que la Unión Soviética todavía no había desarrollado. Un año cronológico de la vida de nosotros equivale a 6 años en tecnología. 6 años, porque son 86, 87, 88, 89, 90 y 91, son 6 años. 6 por 6 da 36. La Unión Soviética estaba 36 años atrás en la carrera armamentista. La Unión Soviética se desbarata como un castillo de naipes. Y los Estados Unidos, muy modestos, se declaran la super, hiper, mega potencia. Habían ganado. Y se crea, se supone, un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde se supone que los fenómenos económicos iban a ser los determinantes. Un autor como Francis Fukuyama hablará y reunirá sus textos. Era el genio. Él había, en su perspectiva, calculado que eso pasaba. Empezó a hablar a finales de los 60 y en los 70 de que eso iba a ocurrir, pues de que la Unión Soviética se iba a caer y el modelo soviético se iba a caer y que iba a triunfar el norteamericano. Cuando él hablaba, la gente se le reía. Ya nadie se ríe en los 80 y menos en los 90 se le van a reír. Fukuyama publica su texto que se llama El fin de la historia y el último hombre, que son una colección de artículos, donde dice que ya no hablaremos más de geopolítica, hablaremos de geoeconomía, el control de los mercados. Quien tenga el control de los mercados tendrá el poder. Fukuyama llega a afirmar que la economía es aséptica de ideologías y que dentro de esas circunstancias ha terminado la guerra, porque la guerra se hace por ideologías. En el mercado el que tiene compra y el que tiene vende, y si no se hace a un lado. Eso pensaba el señor Fukuyama. Pensaba que de una u otra manera la economía de una u otra condición iba a reemplazar a la geopolítica, que era la guerra, la locura. Sin embargo, se equivocó. El gran genio de la época, el gran perspectivista de la época se equivocó, porque empezaron a aparecer lo que se llamaron las guerras de las tribus. Y aparecen unas guerras donde parece que se revivieran aspectos del mundo medieval. Empezamos a vivir un mundo que nos debatimos por cosas como la religión. Empezamos a ver como si los flagelos del mundo medieval se revivieran. Empezamos a hablar de pestes mundiales. Entonces un día hablamos de neumonía típica, otro día hablamos de influenza no sé cuántos porcina, el otro día hablamos de no sé cuántas cosas. Empezamos a hablar de cierto tipo de condiciones como el hambre y nos encontramos con que hay una gran cantidad de poblaciones que están peleando por comida o por agua. Esas guerras de las tribus y esas nuevas formas de entender el mundo que tendría que estar mediatizado y que muchas veces parece más del mundo
de lo virtual que de lo real, lo va a exponer Ramón. Hay un fenómeno muy interesante, pero muy duro para el resto del mundo en relación con la prensa editorial norteamericana, que lo podemos denominar como el marketing editorial. Por ejemplo, si nosotros en este momento nos fuéramos a buscar una buena historia de Medellín, yo no sé hasta dónde tendríamos que ir para encontrarla. Bueno, supongamos en la biblioteca deben estar, pero en las librerías creo que sudaríamos mucho para encontrar una muy buena historia de Medellín. Podríamos encontrar muy fácilmente una historia de Roma antigua o una historia de la Londres actual, con seguridad, pero una historia de Medellín creo que sería muy difícil. Bien, si nosotros estuviéramos en el Polo Norte y estuviéramos conversando con un esquimal, tomando unos rones, está haciendo frío, y le dijéramos, oíste, vos tenés un texto, tenés aquí un tomo de El fin de la historia de Fukuyama, les aseguro que nos diría que sí. O sea, ese libro lo encontramos en todo el planeta Tierra. Eso es lo que yo denomino el marketing editorial. En último término, los norteamericanos a través de ese fenómeno terminan difundiendo cultura de una manera mucho más efectiva, eficaz que con Coca-Cola, McDonald's o todo aquello que nos dicen. Y hay unos textos de ellos que son paradigmáticos en ese sentido. O sea, no hay universidad en el mundo que no se haya maciado a fondo el fin de la historia de Fukuyama. Bueno, yo les aseguro que hay por ahí 2 millones de autores más valiosos que él, que la mayoría de las universidades del mundo pues no han tomado. Hay otro personaje que hace también parte de ese marketing editorial y es el señor Samuel P. Huntington. Fue un tipo republicano muy fuerte, apoyado por ese mundo republicano norteamericano que se dio una cosa que es más o menos fácil de venderle a la gente, y es la idea de que hay un choque de culturas, que los islámicos en tanto mantienen a sus mujeres cubiertas con la burka, en tanto no se afeitan, es decir, no están dentro de las multinacionales como Gillette, pues fortaleciendo la venta, la compra de cuchillas de afeitar, son seres sospechosos. Además, creen mucho, ¿no es cierto?, Alá, Mahoma, el Corán, entonces son seres altamente sospechosos. Acuérdense que los cálculos estiman que en Norteamérica, que es la supremacía global, que es la superpotencia, hay más o menos 60 millones de fundamentalistas cristianos. Un fundamentalista cristiano a la hora de votar piensa más o menos así: yo no entiendo qué es lo que dice Bush, realmente nadie en el mundo lo entendió, pero a mí me da mucha seguridad y yo sé que ese tipo nos va a defender, entonces vota por él. Y es muy común pues que a uno los norteamericanos le digan eso. Muy bien, de alguna manera Huntington logró hacernos creer a todos en el planeta Tierra que los fundamentalistas eran los árabes. Yo calculo que hay más o menos 1.600 millones de árabes. Nos sorprenderíamos de lo parecidos que son a nosotros. Creo que incluso tienen una cosa un poquito mejor que nosotros, y es que el tratamiento que le dan a la mujer es mucho mejor. Yo creo que entre nosotros, desafortunadamente, hay más violencia intrafamiliar que en el mundo árabe, en términos generales, pero Fukuyama nos hizo creer que los árabes son malos. Perdón, Huntington. Hagan un experimento. Nueva York es una ciudad bellísima, es la cuna de la salsa, por ejemplo. Yo cuando escucho salsa pienso mucho en esas calles, esquinas y cuadras de Nueva York. Y tuve un amigo que se fue a vivir y me dijo, la primera vez que llegó a Colombia: oíste, ¿has oído eso de un verano en Nueva York? Vos no te alcanzas a imaginar lo que es eso. Y yo, ¿pero por qué? Decime, no, hermano, es la materialización de la libertad. Pues uno hace lo que le dé la gana y nadie se mete con uno. Bueno, hoy en Nueva York, si mi amigo por simplemente molestar se amarra una toalla en la cabeza y sale a la calle, lo raquetea la policía 100 veces y no lo dejan tranquilo, ¿no es cierto? O sea, el mundo se ha transformado de una manera radical por esa concepción del choque de civilizaciones que nos creímos demasiado rápido, y las dos obras, El fin de la historia y El choque de civilizaciones, son dos buenas cosas para sondear en qué consiste la geopolítica del siglo XXI. La idea de que lo económico es la salvación y la idea de que las culturas están en conflicto, pero la cultura occidental es la civilizada y la que le ha de dar luces al resto del planeta. Una tercera idea, la molestia con los inmigrantes. Todos sabemos pues como la importancia de la globalización,
pero realmente se ha globalizado el capital financiero. Es decir, quien tiene dinero para prestar no tiene fronteras, no tiene leyes antimigración, va donde quiere. Encontramos capitales financieros en todo el mundo y a todo el mundo sediento por capitales financieros. La organización de los Juegos Suramericanos en Medellín tiene que ver con eso, que el capital financiero internacional vea que Medellín es una ciudad segura en la que se puede multiplicar. Chile brinda esa seguridad y por eso se invierte tanto en él. Entonces todos estamos ávidos de capital financiero, no hay límites para ellos, no hay fronteras, está globalizado. Los bienes de consumo están globalizados, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros, yo diría que el 100% tenemos algo chino encima, o las gafas, o el pañuelo, la ropa interior, la ropa, los cuadernos, no sé qué, pero hay algo chino. Los bienes de consumo están globalizados. Los chinos son la factoría mundial, con absoluta seguridad, en el mundo contemporáneo. Ustedes saben que los chinos están gobernados por el Partido Comunista, y saben que el partido se reúne cada 5 años, y saben que es una cultura y una disciplina impresionante. Su última reunión fue en el 2007. La definición que estaban evaluando, concluyendo a ver cómo había funcionado, fue la de 5 años atrás, del 2002, en la que habían establecido que China se iba a convertir en la factoría mundial. Dicho de otra manera, que en todo el mundo iban a haber productos chinos. Para el 2007, el partido chino, yo a propósito los invito a que miren mucho la red en prensa internacional. Yo sostengo que nosotros los colombianos somos sometidos a un asunto pues muy complicado para nuestra formación académica, que es como el síndrome de la noticia del día, que puede durar meses, y entonces el mundo se nos desaparece. Por ejemplo, lo digo con todo el respeto, no porque diga que eso no es importante, es importante, lo malo es como su permanencia, el síndrome del terremoto en Chile. Entonces, con ese asunto se pierden muchísimas otras cosas. Por eso nosotros, que estamos preocupados por conocer el mundo, que queremos conocer el mundo, que queremos entender el mundo, es decir, que de alguna manera queremos adoptar esa bella propuesta que nos hizo Kant por allá en el siglo XVIII de ser cosmopolitas, tenemos que conocer el mundo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el mundo renacentista y el mundo medieval? Que el renacentista se lanzó al mundo y se dejó seducir. Paradigma, un Marco Polo que se deja seducir de un mundo de los Can, ¿no? Y cuál es, digamos, como el gran problema del mundo contemporáneo, que en este tipo de síndromes de absolutización de información, donde solamente una cosa pareciera importar, terminamos siendo como los ciudadanos medievales que no tenemos información. Entonces, pero los invito mucho a que miren en la red, panorama internacional, porque eso incluso nos ayuda a comprendernos como localidad. La geopolítica tiene un principio muy bello, es el conocimiento surge de la relación local-global, y en la medida en que yo comprenda lo local, lograré entender qué es lo que pasa globalmente. Dicho de otra manera, si yo no me conozco, yo no logro entenderme en el contexto internacional. Para conocer el contexto internacional, la mejor y el primer paso que habría de dar es entender lo local. Muy bien, si ustedes miran los resultados del Congreso del Partido Comunista Chino del 2007, se van a dar cuenta que su idea fundamental para estos siguientes 5 años, que estarán concluyendo en el 2012, es: China se convertirá en productor de tecnología. Entonces, muy probablemente se va a hacer realidad una de las pesadillas de la supremacía global norteamericana, que afirma que la potencia que se oponga surgirá del este. Los norteamericanos de hoy, me apoyo mucho en un pensador que se llama Zbigniew Brzezinski, una obra que se llama El Gran Tablero Mundial. Creo que es el mejor título puesto para entender lo geopolítico. El planeta Tierra es una tabla de ajedrez. Las superpotencias son los jugadores y nosotros somos escaques. Y hay unos escaques que tienen un valor y otros que tienen un supervalor. Y Colombia tiene, yo lo afirmo, el valor más importante en toda la tabla. Nuestro proceso electoral estará muy determinado, sin que nos demos cuenta, por las potencias, fundamentalmente por los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos condenados a estar acompañados por superpotencias porque estamos en el ombligo del planeta. Hay un control de los hemisferios, de los océanos, de las culturas. ¿Por dónde entran los africanos a Estados Unidos? Por Colombia. ¿Por dónde entran los chinos? Por Colombia. ¿Cómo logra salir el narcotráfico de Colombia hacia el norte? Por donde quiera. Sale por la Argentina, sale por África, va directamente a los Estados Unidos. O sea, nosotros estamos en la colina.
Los Estados Unidos surgieron con ese concepto: somos el nuevo pueblo de Dios y estamos en la colina y dominamos el universo. Eso somos nosotros, solo que no nos damos cuenta de ello. Y nunca vamos a lograr desligarnos de esas grandes potencias. Muy bien, entonces tenemos a unos Estados Unidos que están muy preocupados con la migración. Entonces ahora ha surgido una nueva tesis también de Samuel P. Huntington, que afirma, que le pregunta a los norteamericanos cuál es nuestra identidad, quiénes somos. Entonces aparece ese concepto que es tan complejo, el de identidad. En quiénes somos, Huntington relata esta historia, puesto que los convence y se vuelven fanáticos de Huntington, para mi mala suerte. Huntington dice, bueno, hay un partido entre la selección México y la selección Estados Unidos. Cuando suena el himno de los Estados Unidos, todo el público chifla. Cuando suena el himno de México, la gente lo canta con el corazón en el pecho inflamado y a voz en grito. Cuando el partido empieza, a los jugadores norteamericanos les tiran naranjas, agua y una cosa que es muy parecida al agua. Y el partido se está jugando en la ciudad de Los Ángeles. Ahora les dije que capital financiero está globalizado, los bienes de consumo están globalizados, la gente está localizada, la gente no está globalizada. Pero como hay una desigualdad, tal vez una de las grandes características del mundo contemporáneo, la inequidad, entonces el sur busca al norte. El presidente Fox decía a Bush, no construya murallas, amigo, usted construye una muralla de 3 metros, las escaleras van a tener 4 metros, con absoluta seguridad. Y los Estados Unidos tienen en este momento más o menos 25 millones de hispanos. En el 2050, quien no habla español en los Estados Unidos está fregado. Y eso es una cosa como muy preocupante. Entonces ahora las tesis son, la migración es preocupante. Gaddafi era un terrorista en los 70. Hoy Berlusconi le paga para que tengan migrantes africanos que quieren cruzar el Mediterráneo en chalupas, en camiones, nadando. Y ellos, los libios no son muy cordiales con esos africanos y las tragedias son constantes. Entonces ahí tenemos también una panorámica del mundo contemporáneo que tiene que ver con la migración del mundo pobre hacia los lugares ricos. También ocurre en la inmensa China. El este de la China es muy pobre, las costas son muy ricas, hay campesinos que cruzan y van a ciudades como Shanghái y se dedican a limpiar las ventanas de los grandes rascacielos. El tema de competitividad es para nosotros los latinos, hombres festivos y mujeres alegres y sociales, muy sociales, es una pesadilla. En estos limpiavidrios lo tienen que hacer de noche para que no distraigan a los oficinistas, ¿no es cierto? Son unas maquinitas produciendo. Un chico que viene de una lejana provincia se puede ganar tanto dinero en un año que con él vive como rey su papá. Es una sociedad muy patriarcal. Entonces, cuando llega el día de las celebraciones familiares, él cruza la China, se sienta a la mesa, están en la cena y le entrega todo el producto al papá. Y el papá ve qué hace con eso. Generalmente aquello que los medios le muestran. Entonces, por ejemplo, él va a invertir esos dineros en un carro y se sonríe y está feliz. También se presenta ese fenómeno en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son realmente dos países en uno. Las costas son supremamente ricas, el centro es más pobre, no tiene las mismas posibilidades, por eso los vemos migrando tanto. Y es tan común el paradigma de la niña campesina norteamericana que quiere viajar hacia las costas. Muy bien. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el origen de la riqueza? Hay una cosa que no tiene que ver con ya la industrialización, y esta pues va a ser como la idea final. La rentabilidad del mundo contemporáneo está dada por un sistema que aquí vamos a denominar el de la economía informacional. Es decir, una industria no genera tanta riqueza para un capitalista como una imagen a propósito de alguna cosa. Por ejemplo, Beckham como imagen genera más rentabilidad en los mercados internacionales que muchas industrias colombianas sumadas juntas. El templo de la generación de rentabilidad del planeta Tierra se llaman las bolsas de valores, en donde se hacen especulaciones de capitales. Las 3 grandes bolsas de valores que concitan todo el poder financiero planetario son Nueva York, Londres y Tokio.
Y el capitalista prefiere hacer especulación de dineros en la bolsa que hacer inversión industrial. Entonces, como la industria ya no genera tanta riqueza, se contrae. Y cuando la industria se contrae, el trabajo no se necesita. Entonces aparece un mal en la geopolítica contemporánea que se llama, así lo denomina Ulrich Beck en una obra que se llama ¿Qué es la globalización? La crisis del trabajo. Es decir, no estamos pasando por un fenómeno de desempleo, sino por una crisis que quiere decir que no se necesita el trabajo para generar rentabilidad. Y eso determina mucho el mundo contemporáneo. Entonces, hubo una crisis en el 2008. ¿Qué quiere decir eso? Que las bolsas se quedaron sin capital y los bancos se quedaron sin capital, hicieron malos negocios. El peor mal negocio que hicieron fue que le prestaron plata para comprar casas a la gente sin preocuparse quién estaba recibiendo el dinero. Y cuando fueron a cobrar, la gente dijo, no tengo, quíteme la casa o hago lo que sea, pero no tengo con qué pagarle. Entonces, muchos bancos europeos, chinos, japoneses, estaban trabajando con ese dinero en los Estados Unidos y se quebraron los bancos. La economía funciona mucho por optimismo, pesimismo. Entonces la gente retiró los dineros y vino la crisis financiera. Y apareció el Estado, apareció Lula, apareció Obama, o Bush antes que Obama, apareció Álvaro Uribe acá, y lo que hicieron fue que tomaron dineros del Estado y lo invirtieron en el sector financiero, o prestándole a los bancos, o construyeron infraestructura, es decir, carreteras, casas, aeropuertos, de manera que se vinculara trabajo. Entonces, fíjense y verá que el trabajo ya no es el problema del industrial, es el problema del político. Entonces es el que tiene que inventarse las maneras. ¿Y qué hace la superpotencia? Busca que su sector industrial crezca, y para que su sector industrial crezca tiene que conseguir recursos naturales del planeta y tiene que mirar el planeta como un mercado, es decir, estamos en la misma geopolítica del siglo XXI. Y para que funcione, los ciudadanos tienen que ser grandes consumidores. Los ciudadanos de los procesos industriales contemporáneos sostienen la industria consumiendo. Entonces miren esta relación, hay terrorismo, hay paranoia, hay susto. Bush le dice a la gente, salgan a consumir, la gente sale corriendo a los centros comerciales y la economía se mueve. Lo mismo pasa en Colombia, si la gente no está aterrorizada, no está paranoica, no consume, entonces la gente no mueve el sistema. Y el sistema, y este es un asunto muy importante, y pues con ese voy a terminar, el sistema industrial se mueve, esto es tal vez, no sé, yo tengo la percepción que es de las cosas más desconocidas que hay, con petróleo. Lo que se necesita es petróleo. El corazón de la economía y de la geopolítica contemporánea es petróleo. Y el territorio más rico en petróleo del planeta es la confluencia del Mar Caspio y el Golfo Pérsico, donde están Irak, Siria, Arabia Saudita. Y ahí es donde están las más grandes flotas navales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos necesitan ese petróleo. Y ese petróleo es la pobreza de Venezuela, es el conflicto nuestro colombiano, es el origen de guerras. Afganistán es un tránsito de vehículos que llevan petróleo hacia la China, entonces hay que neutralizar Afganistán. Pakistán, lo mismo, es un tránsito de petróleo que va hacia central, hacia el mar Océano Índico. Entonces, el asunto que moviliza las industrias en el mundo contemporáneo del petróleo, simplemente quiero decirles que el petróleo está en todas partes. Muchos de los implementos y de los asuntos que tenemos aquí están hechos con petróleo, mueven los vehículos. Entonces, no despreciemos el tema del petróleo, yo no lo veo con mucha frecuencia en los análisis geopolíticos, yo creo que se nos ha acabado el tiempo, pero queda esa gran dimensión de lo que es el petróleo, cómo ha inventado unas guerras y cómo la geopolítica contemporánea tiene en el petróleo el corazón palpitante que hace que se mueva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecerle a todos los asistentes, igualmente queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, especialmente al Departamento de Trabajo Social, a la jefa, a Marta Valderrama, por ser, digámoslo así, apoyadora de este evento, igualmente la Facultad Nacional de Salud Pública, al profesor Emanuel Nieto, a la Corporación Voces Ciudadanas, a los camarógrafos de la Universidad de Antioquia, Wilson Estrada y Alejandro Escobar. Se abre el espacio para el debate, tenemos aproximadamente 40 minutos, escuchamos sus intervenciones. Sí, señor, tiene usted la palabra.